Fundamentos gnoseológicos y ontológicos para una refundación filosófica, Iluminaciones filosóficas. La publicación de Iluminaciones filosóficas significa un profundo cambio en la manera de abordar los problemas filosóficos, que afecta al propio discurso filosófico de Gómez de Liaño, por diversas razones. En primer lugar, porque es una auténtica obra de creación filosófica, en la que expone su pensamiento, fruto de más de 30 años de reflexión y trabajo intelectual. Y en segundo lugar, porque Iluminaciones filosóficas presenta una estructura formal que no había utilizado en ninguno de sus libros anteriores. Está compuesto por fragmentos, anotaciones o parágrafos, que siguen un orden temático y conceptual, cuyas ideas están conectadas entre sí orgánicamente, lo cual permite seguir el pensamiento en su propia marcha y evolución. En el prólogo a dicha obra, señala su autor, que las anotaciones que componen este libro giran alrededor de algunas de las cuestiones que más han interesado a la filosofía: el yo y el mundo, lo real y lo imaginario, el conocimiento y la emoción, el lenguaje y los símbolos, la poesía y las artes. Es por tanto, la summa filosófica de toda su carrera, punto de llegada, pero también, punto de partida para una filosofía futura. La idea de iluminación hace referencia a que la comprensión y el sentido de la realidad se presentan como un destello o iluminación intelectual, análogo al del instante en el que se enciende una llama, permitiendo la visión. He llamado a este libro Iluminaciones filosóficas porque lo que busco es iluminar aquello que todos sabemos, sin ser tal vez conscientes de que lo sabemos. Muchas de esas anotaciones son preguntas dirigidas al lector, para que de esta forma siga desde dentro la argumentación, situándose en el lugar del autor y participe en el diálogo. El libro es, por tanto, una sucesión de coloquios conmigo mismo en los que trato de aclarar asuntos que han parecido de radical importancia a cuantos han intentado comprender el enigmático escenario al que el hombre se ve lanzado sin otras herramientas que su capacidad, no menos enigmática, de sentir y entender. 600. No es un tratado con voluntad de sistema, pero es sistemático a su modo, en cuanto que el objeto de estudio no puede tener mayor precisión de lo que la cosa misma admite. Los objetos solo se conocen, en tanto su propia luz natural nos permite hacerlo. Añadir más luz solo sirve para deslumbrar y quizás quedar cegados. En cualquier caso, la coherencia interna de la obra queda suficientemente demostrada, mediante una rigurosa utilización de la argumentación y de la deducción. Sin duda, es la obra más personal, creativa y audaz de cuantas ha escrito su autor, y un caso insólito en el pensamiento filosófico español, porque en ella se expone una teoría de la realidad y del conocimiento, con vistas a un programa práctico de refundación filosófica, sustentado en el decurso mnemónico. Esta refundación filosófica, basada en el método icónico-imaginal de Giordano Bruno, se postula como alternativa a una filosofía basada exclusivamente en el discurso lógico-conceptual que ha dominado la filosofía durante siglos. Tal planteamiento se dirige tanto a los mecanismos del pensamiento y de la imaginación, como a los constituyentes afectivos y pasionales, y conlleva una reorientación de la mirada que contradice en su base a la filosofía moderna, acercándose a ciertos planteamientos filosóficos de la antigüedad, sin que ello suponga en ningún caso un retorno a los antiguos. Es por consiguiente, una propuesta filosófica que alumbra una gnoseología de la exterioridad, en oposición a la psicología de lo profundo y una antropología práctica, en la que el yo, al definirse como una realidad estructural que se resuelve en una complexión o nexo de objetos y estados que se dan a través del sentir y entender, desecha el problema de la subjetividad, y busca un método que ayude a la autoformación y el desarrollo humano. Los afectos o estados del alma, y los objetos del mundo, cualia y cuanta, se hacen presentes a nuestro entendimiento, con la misma objetividad que cualquier otro objeto de la realidad empírica, puesto que las estructuras sentientes cognoscentes organizan lo dado bajo un único marco, negando de esta manera el ámbito nouménico, y cualquier posibilidad de idealismo. Lo real solo es objeto de conocimiento, en la medida que nuestras estructuras cognoscitivas lo permiten, aunque existan objetos matemáticos y objetos metafísicos, que como tal no son empíricos, pero son conocidos a través de la experiencia. Es decir, el conocimiento está limitado a un marco referencial formado por nuestras facultades cognoscitivas, y por los objetos entendidos como representaciones del sujeto. En Iluminaciones filosóficas, también se lleva a cabo una crítica radical a lo que se entiende por yo desde Descartes, rechazando su sustancialidad, como cualidad oculta, abriendo la conciencia clausurada a las imágenes que la conforman y que le son dadas a través de objetos y estados. De este modo, el hombre pasa a ser definido como un ser racional, simbólico, e imaginativo, destinado a buscar armonías personales, cognoscitivas y sociales que deben converger en el amor, como suprema forma de integración, vínculo de los vínculos, y de conocimiento. La metodología de las formaciones anímicas y espirituales es el camino de una posible filosofía práctica o sabiduría, que sirve a la autoformación del individuo, el ser persona del que hablara Gracián, y que toma como modelo o exemplum, la obra de Giordano Bruno, de Imaginum Signorum et Idearum Compositione. Es en definitiva, un método de edificación imaginaria de la personalidad en el que sentir y entender, los conceptos y los afectos, la lógica, la simbólica y la mnemónica se entrelazan en un único discurso, con el fin de tejer el tapiz de lo verdaderamente humano. 5.1 El mundo de los qualia y de los quanta, una realidad objetiva. El mundo, para Gómez de Liaño, se compone de objetos que se nos dan a través de qualia, cualidades sensibles, y quanta, cantidades. Mientras que los qualia son más imprecisos, los quanta presentan un mayor grado de precisión,
es decir, el principio de exactitud se da de diferente manera en los colores que en las figuras geométricas, aunque no hay otra manera de conocer los cuanta, más que a través de qualia. La posición filosófica de la que parte Gómez de Liaño, deriva de un análisis de los elementos del conocimiento, que se dividen en objetos físicos cuyo conocimiento es puramente sensorial, en objetos formales, y en objetos metafísicos. Pese a sus diferencias, todos ellos son representaciones, y por tanto cognoscibles con el mismo grado de objetividad. Este enfoque es heredero en cierto modo, de la filosofía de la antigüedad, y ello se hace patente al entender el concepto de uno como la categoría última de la realidad y del pensamiento, y al definir el yo como un nexo relacional. Como señala Gómez de Liaño, el problema del yo, no está en el yo, sino en los qualia y complexiones de qualia que objetivan el yo 601, de ahí, que el sujeto viva volcado hacia el exterior, rechazando cualquier tipo de psicologización y explicación en términos causales. La realidad, me es dada como representación, a partir de un conjunto de hechos y de un sistema de conexiones que se pueden constatar. La verdad, por consiguiente, se resuelve en saber qué conexiones son las adecuadas, lo que hace que el pensamiento, no sea tanto cuestión de estructuras, sino de mapas, de redes viarias, de cartografías capaces de poner en conexión unos puntos con otros. Como la realidad y el pensamiento están en un mismo plano, no caben dualismos, ni desdoblamientos de lo real, tampoco hay lugar para la cosa en sí. Se piensa que el pensamiento es lo que permite entender la realidad. Pero es que el pensamiento es la propia realidad, solo que en uno de sus modos, otro es el de la sensación. La realidad no puede ser concebida al margen del pensamiento. El pensamiento es la realidad liberada de algunas de las condiciones que le ha impuesto la necesidad, la sucesión temporal, y la yuxtaposición espacial, esto es, las llamadas condiciones físicas o leyes de la naturaleza. El pensamiento es la propia realidad en cuanto que puede volver sobre sí misma en un juego más libre. 602. Igualmente entre pensar y hacer hay muchos rasgos en común, pues todo pensar es un modo de hacer, y todo hacer es resultado de un pensar. Entre el objeto y su representación no se abre un abismo insuperable, pues la representación es el objeto mismo. Tesis, que es sostenida por aquellas filosofías que hacen de la representación el objeto mismo del conocimiento, al considerar que ese es el único dato al que tiene acceso el sujeto. Aunque los sistemas postkantianos intentaron escapar a la cosa en sí kantiana, solo lo lograron inclinando la balanza hacia el otro lado, tal es el caso de Fichte, que desvaloró el objeto, absolutizando el yo. La posición de Gómez de Liaño, a este respecto, mantiene cierta afinidad con la teoría representacional de Giorgio Colli, sobre todo respecto a la complexión yo-mundo, 603, aunque ya veremos más adelante, hasta dónde llegan sus afinidades, respecto al tema del sujeto. Que sea en sí la realidad no podemos saberlo, como tampoco que sea en sí el entender, el gozar o el sufrir. Son cosas absolutamente dadas con el mundo y con la carne, y sus límites quedan establecidos por los protorreferentes. Es necesario, por tanto, distinguir muy bien dos planos a este respecto, el del sentir-entender, en el que intervienen estas facultades cognoscitivas, y el de la estructura u orden de las cosas, que me es dado y permite el sentir-entender. La conjunción de ambos hace posible el conocimiento. Otra distinción fundamental, para comprender la teoría representacional del conocimiento, es la que debe establecerse entre el cuerpo como sistema de órganos que proporciona representaciones del mundo, y el cuerpo como fuente de afecciones y emociones, soma. Lo que es la representación en el orden del conocimiento lo es la emoción en el del afecto. En el primer caso los qualia aparecen como pura exterioridad, en el segundo como interioridad, en uno como mundo, en otro como carne o alma. El constituyente motor se alimenta de esas dos fuentes. 604. Por eso los objetos del mundo están vueltos hacia mi cuerpo, al igual que mi cuerpo mira hacia los objetos del mundo. Tras esta fenomenología del cuerpo, de la carne y del mundo se inicia el análisis de la sensación. Todo sensum genera un estado de excitación, como efecto de la representación producida por algo, a la vez que posee una dimensión afectivo-emotiva. Si la representación es hacia adentro, se refiere al afecto y apunta a la carne, si se dirige hacia afuera es conocimiento y proviene del mundo. De cualquier manera, mundo y carne, conocimiento y afecto se interpenetran de tal modo, que es difícil saber si existe una preeminencia de lo cognoscitivo sobre lo afectivo o al contrario. Así lo señala Gómez de Liaño, el fondo del ser, la realidad radical, es la afección apetitiva o la representación cognoscitiva. Pero puede haber apetición sin objeto apetecible, no habría sido inválida la fuerza del primordio de no darse en su núcleo un cierto ajuste, armonía, inteligencia. Decir que en el animal, en el ser vivo, lo primero es la apetición es ignorar que para satisfacer y resolver las necesidades en que le pone la apetición, el animal debe contar con órganos de aprehensión cognoscitiva, por rudimentarios que sean, y que su organismo está todo el configurado conforme a ajustes que le permiten apetecer. 605. Hay que concluir, por tanto, que existe una aprehensión cognoscitiva, por mínima que sea, que prevalece sobre la apetición, aunque autores como Hobbes, Schopenhauer o Nietzsche rechacen ese presupuesto, al afirmar la primacía del sentimiento, la emoción y la voluntad sobre el pensamiento. Igualmente las imágenes contienen dos planos, uno puramente representativo cognitivo, y otro afectivo, emotivo, como puso de manifiesto Giordano Bruno. Ahora bien, si el conocimiento es representación del mundo y afecto de la carne, ¿cómo puede definirse la inteligencia cognoscente? Como un poder resolvente, estabilizante,
que se da cuando se produce una unificación armonizadora de los qualia representativos. Según esta definición, la conciencia no emergería desde un lejano lugar dirigiendo nuestros actos, sino en el simple sentir entender manifestado como principio consciente 606. Si el conocimiento es a la vez mundo y carne, el cuerpo en este análisis ocupa un lugar destacado, como ya Spinoza o Nietzsche pusieron de manifiesto. El entendimiento, escribe Gómez de Liaño, se basa en el esquema del cuerpo a partir del cual siento. Siento el mundo según el esquema del cuerpo. El cuerpo es uno de los dos factores determinantes de la forma de los objetos del mundo. El otro es el propio objeto, el mundo 607. En esta unidad que forman mundo y cuerpo, cada sentido me ofrece un aspecto del mundo, mejor dicho, los sentidos presentan los aspectos y esquemas a partir de los cuales se construye la persona, datos relativos al mundo, en complexión con los de la afectividad-emotividad relativos a la carne. Si los objetos del mundo aparecen en un campo más o menos determinado y complejo de relaciones, revelando su propia realidad y el modo en que han de ser utilizados, esto supone una transformación del concepto de verdad. Frente a la idea de ad aequatio intellectus et rei, o inter intellectum et rem, ahora aparece la de congruentia inter rem et rem. En la congruencia de qualia diferentes está el principio de la verdad como compositio y divisio 608. Definición, en la que se deja ver la huella del Wittgenstein de las investigaciones filosóficas, al entender la verdad y el significado de una expresión como sus reglas de uso. Ya hemos señalado que el mundo de los qualia y de los sensa es vago e impreciso, pero hay un tipo de realidades cuyo conocimiento es exacto y preciso. Son las realidades de tipo ideal formal, tal y como manifiestan la aritmética, la geometría o la lógica formal, pues en estas ciencias sus objetos se constituyen sin referencia externa, idénticos a sí mismos, funcionando como reglas de composición o relación. Por eso su conocimiento y su verdad se fundan en la deducción. Según esto, ciertos objetos de la realidad tienen su referencia de tipo formal en el concepto de protorreferente, en vez de arquetipo, antetipo o prototipo. Prefiero la expresión protorreferente para significar las formas primarias de referencia o resolución 609. Hay protorreferentes de tipo sensible presentativo como los auditivos, olfativos, visivos, de tipo sensible afectivo motor de placer y dolor y también de tipo sensible ideal como son los lógicos, aritméticos y geométricos, pues todas las experiencias posibles se refieren a esas formas últimas de resolución y análisis. En la teoría cognoscitivo-representativa de Gómez de Liaño, se encuentran también una serie de condiciones y categorías últimas sin las cuales no podríamos pensar. La unidad es una de ellas, al igual que lo mismo y lo otro, porque las tres se dan transobjetivamente en las cosas físicas, como condición radical de todo objeto y estado, siendo datos últimos relacionales. Es necesario, por tanto, distinguir dos niveles de realidad, el de los qualia, nivel material, y el de las relaciones o nexos, nivel formal. Qualia y nexos son datos básicos de la realidad. Los qualia son necesariamente sensibles, pero se ajustan a un modelo insensible o forma inteligible. Los nexos pueden ser sensibles, espacio-temporales, e inteligibles, puramente lógicos. Punto 610. Estas formas relacionales o nexos no están en las cosas, más bien, las cosas se dan a través de ellas. Son condiciones trascendentales, en el sentido kantiano del término. Ahora bien, como el mundo de los qualia nos es dado, su existencia debe descansar en un fundamento no sensible, inteligible o formal, y aunque sea desconocido no por ello deja de ser menos posible. De ahí, que pueda deducirse que la realidad obedezca a un principio de inteligibilidad. El espacio y el tiempo no son formas a priori de la sensibilidad, el carácter trascendental que Kant les adjudica, no puede otorgar el calificativo de científico a la geometría o a la aritmética. La razón está, en que nuestra sensibilidad no existe al margen de los cuerpos sensibles, es sensibilidad de los cuerpos, no puede existir sin ellos, y al no estar separados de nosotros, no pueden ser por tanto formas a priori de la sensibilidad. Los llamados a priori de la sensibilidad y las categorías del entendimiento son parte de las cosas, de los objetos, en cuanto que descubren nexos, ya objetivos ya transobjetivos, de las cosas 611. Espacio y tiempo se fundan en el protorreferente de las relaciones, ya de coexistencia ya de sucesión, que afectan constitutivamente a los objetos de la experiencia. Por ser condiciones últimas del sistema de relaciones de la objetividad sensible, carecen de objetividad. Son transobjetivos, lo que no quiere decir que sean subjetivos ni propios de la constitución del yo sentiente o pensante. 612. Están más allá o más acá de toda objetividad. Esta crítica de los conceptos de espacio y tiempo, converge con la posición que mantiene Aristóteles, para el cual, el espacio se configura como un campo relaciones de coexistencia y el tiempo por las relaciones de sucesión. De aquí, deriva una importante consecuencia, pues si el tiempo es el cambio que se produce de forma sucesiva, la unidad de tiempo no será ya el instante en el que convergen el tiempo y la eternidad, sino el suceso, el acontecimiento. En la epistemología de Gómez de Liaño se lleva a cabo una crítica a la filosofía de la mente, que indaga sobre la explicación de los mecanismos mentales y la posibilidad del pensamiento en las máquinas, o inteligencia artificial. Sin embargo, todos los intentos científicos por explicar las formas de conciencia y el funcionamiento de la mente, ya sean desde la filosofía o alguna ciencia particular, están condenados al fracaso, porque entre el fenómeno de la conciencia y los procesos bioquímicos que la sustentan hay un abismo, una distancia inconmensurable, ya que toda descripción y explicación de esos procesos supone la existencia de la conciencia.
Son intentos condenados al fracaso, como está condenado al fracaso el de querer ver el ojo en cuanto que este es el órgano que permite ver, ya que el ojo solo puede ser visto como objeto de visión, el ojo no puede ser visto como algo que ve. 613. Además, reproducir artificialmente procesos que realiza la inteligencia, no es igual que realizar las operaciones que realiza la conciencia, es decir, sentir y entender. Ninguna máquina podrá jamás sentir y entender, tal como siente y entiende la conciencia humana. Igualmente, la suposición de un yo sustancial es rechazada por Gómez de Liaño, al entender que el sujeto solo es nexo de la realidad. El sujeto de conocimiento no es más que la condición sentiente e inteligente que permite sentir y entender los objetos. Es, por así decir, el otro polo de la realidad, pues el problema del conocimiento no está en la relación dialéctica de sujeto y objeto, sino en la unidad que ambos forman, como polos de un mismo nexo. Para remontar esta dificultad que presenta la conexión mente-materia, y la de sujeto-objeto, es preciso rechazar que ambos sean términos antagónicos y heterogéneos, para afirmar que la única realidad radical es el sentir-entender, que siempre va referido a algo sentido-entendido. Lo único realmente misterioso está en que podamos sentir como sentimos y entender como entendemos. Todo conocimiento se da en función del nivel de realidad al que pertenece su objeto. Si conocer es buscar nexos de representaciones, que se reducen a sentir-entender, obviamente desde las condiciones del sujeto y del mundo, el mito de la observación pura, tan cercano a cierto cientificismo idealista, cae por su propio peso, pues ninguna observación es independiente del acto de observar. El principio de incertidumbre no pertenece solo a la microfísica, pues esa idea se aplica a toda forma de conocimiento. 615. El conocimiento siempre se da en función del nivel de realidad al que pertenece su objeto. Y cualquier observación, de un modo u otro, modifica lo observado. Ahora bien, si conocer es formar nexos de representaciones, el principio de relación al que Sexto Empírico califica de tropo generalísimo, se convierte en el fundamento del conocimiento y del mundo. Por consiguiente, el universo se convierte en una inmensa red de comunicaciones e interacciones, tal y como señala Francisco Sánchez, conspirando todas las cosas que hay en este mundo a la composición de una sola. Las unas no pueden subsistir sin las otras, ni éstas ser conservadas sin aquellas, y cada una ejerce su propia función, diferente de la función de la otra, pero todas, sin embargo, se dirigen conjuntamente a la unidad. Es indecible la concatenación de todas las cosas. 616. A su vez, el principio de relación se basa en lo determinado y lo indeterminado, es decir, en la unidad, sin la cual sería inconcebible la dualidad o pluralidad, lo mismo y lo otro. Estamos, pues, en el ámbito de las relaciones numéricas, las cuales poseen una estructura clara, universal, sistemática y manejable, a la que se puede traducir cualquier forma de realidad. Si existe relación entre lo cuantitativo y lo cualitativo que están conectados entre sí, es porque en la base está el uno. La realidad se nos presenta ya de forma cualitativa o cuantitativa, el queili y el quantum son sensa, pero la estructura formal de ambos, no se dan en el sentir, sino en el cogitatum, en la imaginación, no en lo presente sino en la representación. Lo cualitativo y lo cuantitativo son dos aspectos radicalmente conectados entre sí, de la realidad. De una parte, lo cualitativo es traducible en términos cuantitativos, de otra, lo cuantitativo solo se manifiesta a través de lo cualitativo. A lo cuantitativo pertenece todo lo que se engloba en la relación grande-pequeño, más menos. La indefinición inherente a la relación grande-pequeño, más menos se vuelve definida mediante las relaciones numéricas, pero el que lo cualitativo y lo cuantitativo sean aspectos que se interpenetran no quiere decir que lo cualitativo y lo cuantitativo sean lo mismo. 617. Lo cualitativo y lo cuantitativo son dos manifestaciones de la realidad cuyo protorreferente es el principio de relación, que a su vez se fundamenta en el uno. A su vez, las categorías de lo uno y lo otro están en la base de la cualidad y la cantidad, pues uno barra otro derivan directamente del principio de relación. ¿Qué son entonces los números? ¿Qué es lo que nombran? Los números nombran a las cosas en cuanto se yustaponen o suceden, en cuanto son cantidad continua o discreta. Por ello, el número se define como la medida ideal de la cantidad de la cosa, o lo que es lo mismo, la medida de la cosa. El uno es un radical, un principio, un referente último. Es la medida de todo número y la forma última de toda manifestación ya cuantitativa, ya cualitativa, él determina la existencia y la forma de existencia de todo número. Sin embargo, hay una diferencia entre el uno como principio de los números que determina la existencia y forma de todo número, y el uno como medida de todo número y forma última de toda manifestación ya cuantitativa, ya cualitativa. Sin la unidad son inconcebibles las multiplicidades cuantitativas y las variedades cualitativas. Sin la unidad nada podría existir, pues todo lo que existe y puede existir se ofrece como un complejo, como algo en relación con algo. La unidad no es un ente de razón, sino la fuente y principio de todos los entes de razón, entre los cuales están los números. El hecho de que las cosas, los qualia quanta, se relacionen entre sí demuestra que son numea balsi, por tanto que, su naturaleza formal es numérica. La unidad, dice Descartes, es la naturaleza común de la que deben participar igualmente todas las cosas que se comparan entre sí, regla 14.618. A su vez, el número es una forma de operar de la razón en relación con lo cualitativo y, a través de lo cuantitativo, con lo cualitativo. Pero aunque las cantidades reales son congruentes con la racionalidad de las relaciones numéricas, entre esos dos planos no hay equivalencia exacta,
porque la cantidad del sensum es vaga y aproximativa, mientras que la del número es exacta y precisa. En cualquier caso, los paradigmas numéricos son el modelo de lo exacto y preciso. Aunque el número es un ente racional, el hecho de que esté en el pensamiento o en la imaginación no significa que tenga su origen en ellos. El número es una forma protorreferente transcualitativa y transcuantitativa de las formas y contenidos imaginarios. 619. El 1 y los números no están en las cosas materialmente, sino solo formalmente, como protorreferentes, no son dados de antemano y tienen dos planos, el físico imaginario y el transobjetivo. Para Aristóteles 620 la cantidad como categoría se relaciona con el resto de las categorías, pues toda forma categorial se reduce al principio de relación y al de cualidad-cantidad. Igualmente el número y las categorías de la filosofía clásica están relacionados entre sí. De tal modo que el 1 y sus complexiones definen las siguientes relaciones: de las cualidades sensibles, qualia, del más menos, quantum, de la extensión, ubi, de la sucesión de los instantes o momentos, quando u, de los constituyentes de toda acción, actus, la de unidad de lo experimentado, passio, y la coordinación de qualia que forman el hábito, habitus. Al igual que los números, los qualia reflejan un sistema que nos es dado como protorreferente, ya que nadie ha inventado los colores, ni los números, ni las figuras geométricas o las emociones. En todo caso, hay una naturaleza física y una naturaleza numérica que se comunican entre sí aportando cada una aquello de lo que la otra carece. De tal modo, que en el quale quantum y el uno está el fundamento de la realidad. Así como el quale quantum manifiesta el sentir resolutivo, asimismo el uno es la base del entender en el que culmina la resolución formal del sentir. En su fondo último la realidad es la manifestación física de la unidad sentiente. 621. Según lo anteriormente expuesto, el mundo presentaría los siguientes estratos o niveles. 1. Objetos físicos, qualia quanta y sus complexiones. 2. Objetos matemáticos, números y relaciones de cantidad. 3. Objetos metafísicos, condiciones protorreferenciales de los objetos, representaciones, y los estados, afecciones, fruiciones, mociones. La realidad sería como un rompecabezas, que solo nuestra mente es capaz de recomponer, utilizando qualia y quanta, relaciones numéricas y conceptos, objetos y estados. Y aunque el mundo de los qualia quanta se da en el sentir, es el entendimiento, la facultad que descubre relaciones a través de los qualia objetivando sus conexiones. Por decirlo con Kant, el entendimiento es la facultad que realiza la síntesis objetiva del conocimiento. Ahora bien, los objetos que muestran los qualia son cuerpos hechos de algo, y ese algo es la materia, que a su vez no es mostrada en los cuerpos. Al igual que el entendimiento no puede mostrarse a sí mismo, tampoco la materia puede hacerlo. Pero es posible saber algo de la realidad física, al margen del pensamiento. El término al que se refiere el sentir entender, es el de los objetos dados en los qualia. Por tanto, el objeto fundamento del queili no puede ser una sustancia independiente del sentir entender, pues solo tenemos eso senza cogitata, a partir del sentir entender. En ese caso, el origen de la materia no puede ser radicalmente diferente del origen del entendimiento, pues aquella no tiene sentido sin este, y este no tiene objeto sin aquella. 622. ¿Qué es entonces la materia? Mientras que el entendimiento es un poder unificante, la materia lo es multiplicante, diversificante. Si la materia solo puede ser concebida por la mente porque los cuerpos son sentidos, pensados, entendidos, no quiere esto decir que la materia de que están hechos los cuerpos es un modo del entendimiento, que hay dos modos del entendimiento, el uno pensante o sentiente entendiente, y el otro pensando o sentido entendido. 623. Mientras que la materia es algo opaco y oscuro, el pensamiento es transparente y claro, del mismo modo que la materia es apertura a pluralidades indefinidas, el pensamiento es clausura en unidades definidas. Materia y pensamiento aparecen así, como dos aspectos opuestos y complementarios de una misma realidad. Que sean en sí los cuerpos independientemente de sus ser apariciones o representaciones de qualia quanta, ya hemos señalado que no podemos saberlo. A eso en sí, es a lo que llamamos materia, siendo por tanto el residuo de indefinición o de otreidad que queda cuando examinamos los cuerpos. Ya hemos señalado, al estudiar la contribución aristotélica al arte de la memoria, cuál es la posición mantenida por el estagirita, que por un lado sostiene la incognoscibilidad de la materia y cómo en otros textos relaciona el concepto de materia con el de cora, receptáculo o madre de las cosas. 624. De igual modo que desconocemos qué es la materia, tampoco podemos saber qué sea en sí el sentir entender, pues no lo muestran los qualia. En cambio, sí podemos decir que el sentir entender se muestra como lo que ilumina, hace presente y determina la materia corporal. Quizás ese fondo de tiniebla incognoscible, sea el efecto de la disimetría existente entre el principio de determinación y el de indeterminación, entre lo uno y lo otro. Para que el conocimiento se vuelva pensamiento es necesario un cierto nivel de organización de la materia, pero a su vez los niveles de organización de la materia no están en función del fin perseguido por el entendimiento. Del plan que éste ha trazado, de su forma de relacionarse con lo otro, con lo sentido entendido, con la materia. Si el entendimiento es la manifestación radical del uno como forma y como potencia, la potencia activa del entendimiento se manifiesta necesariamente como unidad. Y la unidad es el principio de toda relación y conexión, ya que relación y conexión forman una unidad que vuelve a sí misma por medio de la otreidad. Por eso, la materia es lo otro, que supone lo uno. Ahora bien, esta idea de organización de la materia,
presupone la existencia de un ser que la ha organizado, es decir, de Dios. Por eso, para Gómez de Liaño la existencia de Dios puede ser inferida a partir de los cogitata, pues estos solo existen y pueden existir en relaciones de dependencia, y con una estructura y ser, que no pueden haberse dado a sí mismos, ni tampoco el yo pensante les ha podido dar. Así la existencia de Dios aparece como un postulado necesario del pensamiento. Puesto que los elementos materiales son en sí ciegos, y solo a partir de una consciencia son iluminados, y esto ha sido así desde el origen, cabe pensar que alguien supremamente consciente tiene que haber dado esa posibilidad y proyección, y ese alguien se llama Dios. A lo largo de la historia y sobre todo en la antigüedad y en el racionalismo se afirmó la existencia de Dios como entendimiento infinito y primigenio, a partir del cual emana o deriva todo lo finito, como es el caso Bruno y Spinoza. Sin embargo, la demostración de la existencia de Dios nunca podrá ser equiparable a las que se emplean para demostrar las cosas del mundo fenoménico. Entonces no se puede demostrar su existencia. Quizás Dios sea en sí mismo toda especie de inteligencia y sensación que abarca la de todos los seres sencientes e inteligentes del universo. Dios todo lo siente, todo lo entiende, pero liberado de las condiciones espacio-temporales y mundano-carnales del sentir y el entender. En ese caso, Dios aparece como creador de los protorreferentes de los objetos físicos y matemáticos, a través del sentir intelectivo, nous, y de los estados anímicos, a través del sentir afectivo, psique. Se abre paso así, una idea de Dios cercana al panteísmo de Bruno y Nicolás de Siusa. Lo sensible, lo inteligible, lo decabal, lo nomeabal, lo espacial, lo temporal, etc., implican lo insensible, lo ininteligible, lo indecible, lo innumerable, lo inespacial, lo intemporal, etc. El sí implica el no. A la conjunción de esas dos series la llamo Dios, coincidentia oppositorum de infinita luz e infinita tiniebla. Y también amor, principio de toda relación y conexión 625. Este Dios que anuda los opuestos y que se resuelve en amor, relación y armonía, es deudor de un pensamiento que acepta la idea de un infinito cosmológico, como Bruno, y por tanto trascendente al mundo, aunque las huellas de ese infinito todavía puedan apreciarse como destellos de luz, depositados en el hombre. Estados y composiciones pasionales. Las pasiones han sido consideradas durante mucho tiempo un elemento perturbador respecto a la razón, manifestando un poder extraño pero inscrito en la naturaleza humana. Los discursos en torno a esa extraña fuerza han sido muy diferentes, pero casi siempre se ha destacado en ellos la irreductible oposición entre razón y pasión como núcleo del problema. Cabe preguntarse si esa oposición es capaz de dar cuenta de todos los fenómenos a los que se refiere, o si por el contrario, sería necesario buscar otras constelaciones conceptuales, asociadas a la pasión, que fueran capaces de dar nuevo sentido a esos términos que han sido prejuiciados y condicionados histórica y culturalmente. ¿Por qué no concebirlas?, escribe Remo Bodey, entonces, al igual que la música, que une la más rigurosa precisión matemática con la más poderosa carga emotiva, como formas de comunicación totalmente acentuada, lenguajes mímicos o actos expresivos que crean y transmiten, al mismo tiempo mensajes vectorialmente orientados, modulados, articulados y graduables en su dirección e intensidad. 626. Desde los estoicos a Nietzsche, pasando por Descartes, Spinoza, Rousseau, Hobbes, Maquiavelo, Baltasar Graciano, Schopenhauer, las pasiones han sido objeto de sospecha y estudio, a la vez que utilizadas para dominar la naturaleza humana, buscando desde una perspectiva ética la felicidad y desde su perspectiva política el mejor régimen de gobierno. Por lo cual, no se puede minusvalorar el importante papel que las pasiones y afectos juegan en las propias composiciones personales, como en el proceso de autoformación individual, en el que culmina la propuesta filosófica de Gómez de Liaño. Ahora bien, si los afectos y las pasiones siempre han sido refractarios a la labor del entendimiento, ¿cómo puede influir el entendimiento o la razón en los afectos? Las ideas adecuadas sobre las causas exteriores que determinan nuestra conducta no son suficientes. El entendimiento no basta para ello, la razón es incapaz de dominar las pasiones a no ser que ella misma se convierta en pasión. Y esto solo es posible mediante la imaginación, pues su papel mediador sirve de puente entre las funciones cognoscitivas y racionales y las afectivo-pasionales. La razón y el entendimiento tienen la facultad de iluminar el afecto y la apetición y, de ese modo, contribuir a que el uno y la otra se dirijan a donde la razón y el entendimiento le señalan con su luz. 627. Tal y como señalara Spinoza, el encadenamiento y articulación entre el entendimiento y las afecciones es el único modo en que el hombre puede dominar sus pasiones. 628. Y tener ideas adecuadas de las mismas. Como se sabe, el cuerpo repercute en los estados afectivo-emotivos, y su correcta utilización en la armonía del individuo y en el disfrute de las cosas. Y puesto que toda integración armónica de la personalidad ha de basarse en el amor, el principio de relación y armonía, es el que debe llevar a cabo los procesos de unificación. Por tanto, al igual que en Spinoza, el conocimiento conduce al amor, entendido como interminable búsqueda de integración, que culmina en el uno bien. Aunque los qualia y quanta pertenecen a lo que se denomina mundo, en sus diferentes modos, ya sea físico o formal, hay sin embargo otra distinción que aparece cuando los qualia álgico-hedónicos se entrelazan con las representaciones, dando lugar al cuerpo como soma. Por eso, el cuerpo no es lo mismo cuando es objeto de placer-dolor, que cuando es objeto de percepción representativa. Con la palabra soma, designo al cuerpo como organismo psíquico, como carne,
Con la palabra cuerpo designo todo objeto de pura representación, incluido mi cuerpo cuando solo es objeto de representación 629, mientras que los qualia representativos hacen referencia a los objetos del mundo, los qualia afectivos se refieren al alma o soma, pues en la carne arraiga el sentir afectivo, de tal modo que el alma se hace carne sensible. Por tanto, el mundo como objeto de representación y la carne alma como sujeto de afección, están mezclados, porque toda representación supone una afección y toda afección una representación. Es inherente a toda representación convertirse en objeto de otra cosa, mientras que en la afección, la representación y el objeto se funden. Lo cual no significa que la afección no sea una realidad tan objetiva como la de la representación, lo diferente en este caso son sus objetos respectivos. Aquellos que se refieren al mundo son objetos, los que se relacionan con la carne son estados, cero objetos y estados, surgen pues como correlato del mundo y de la carne. En tanto que los objetos que afectan al alma producen apetición, aversión, convirtiéndose en objeto de amor, los objetos del mundo son verdaderos falsos, y pasan a ser objeto de conocimiento. Mientras que la emoción y la afectividad son un sentir hacer directo, la representación cognoscitiva es indirecta. El primero, representativo cognitivo, proporciona los sillares con los que el entendimiento construye el edificio del saber. El segundo, afectivo fruitivo motor, culmina en las creaciones de la poesía, de las artes, de la religión, en la formación de la personalidad 630, distinción que, como veremos, reviste suma importancia, por hacer referencia a lo que se denomina discurso lógico y decurso mnemónico, dos formas diferentes pero complementarias del conocimiento, dos usos de la razón que convergen en la unidad del ser. Si los modos de ser de la carne se denominan estados, es porque manifiestan una forma de estar en la carne y en el cuerpo. Estoy triste, estoy contento, estoy emocionado. El que las emociones estén hechas de un material plástico y puedan ser moldeadas por la educación, significa que mantienen una relación de dependencia con el entendimiento. Las afecciones determinan al yo en un estado, señalando un objeto, ya sea de dolor o de placer. En ciertos casos, el dolor es el medio del que se sirven ciertas ideas para aflorar a la superficie de la conciencia, y en ese sentido, la manifestación de la carne ayuda a formarse, pero solo cuando el entendimiento lo mide y lo utiliza. Pero como los afectos y las emociones proporcionan un conocimiento confuso, es necesario que se conecten con objetos representativos cognitivos, para poder discernir y después actuar. Como afirma Gómez de Liaño, la emotividad no es racional, ya que no se puede reflexionar emotivamente sobre emociones, sino solo representativamente. Las emociones no son representación, son acción, moción 631. Por tanto, aquello que mueve a la acción es lo afectivo y no lo representativo. La relación de las imágenes con lo afectivo, no es menos compleja. Las imágenes, lo hemos señalado, tienen dos referentes, uno representativo y otro afectivo, lo que permite que una imagen pueda convertirse en un sentimiento o en una idea. Puede decirse entonces, que mientras la representación es el mundo visto por fuera, la afectividad es el mundo visto por dentro. Sin embargo, la representación y la afección tienen finalidades diferentes, mientras que el sentir representativo lleva al conocimiento, al saber, el sentir afectivo, lleva a la felicidad 632. De este modo, el placer sería a la afectividad lo que el conocimiento verdadero a la representatividad, y ambos, placer y conocimiento, amor e intelecto, son impulso de armonización, acuerdo y unificación. A la unión de las almas en el amor se corresponde la unión de las opiniones y representaciones en el entendimiento, formando así la república del intelecto. Para sentirse libre de las necesidades primarias, el ser humano busca el equilibrio y la armonía entre las diferentes funciones orgánicas, ya sea en forma de sensaciones, o en forma de pensamientos que originan placer. En relación con la necesidad, aparece el deseo que se refiere siempre a una carencia o falta que se hace consciente 633. Como el deseo es la petición con conciencia de sí misma, el entendimiento, forma parte de él representando su lado racional, del mismo modo, que la voluntad se identifica con el entendimiento en cuanto que dirige el deseo. El análisis del deseo y las pasiones debe culminar en el amor como forma superior de conocimiento, que preside las acciones humanas, al crear los vínculos y conexiones que hay en el universo en una especie de conspiración universal. De ahí, que el amor como parte de las composiciones pasionales complejas sea al mismo tiempo principio de vida y muerte. Un ejemplo de ese eros que impulsa al conocimiento son las teorías del banquete y el Fedro platónico, o las de Giordano Bruno, Stendhal, y Ortega Gasset 634. Las pasiones no son engañosas en sí mismas, y si nos engañan es porque la razón no acierta a ordenarlas adecuadamente. Así llamo malas a las pasiones formadas por nexos inadecuados entre sus componentes, entre los qualia afectivo fruitivo motores y entre estos y los representativo cognitivo 635. También para Spinoza como para Gómez de Liaño, en la medida que el hombre tiene ideas inadecuadas, el alma padece o se hace pasiva, proporcionando un conocimiento confuso, frente al conocimiento claro y distinto de las ideas adecuadas. Por eso, hay que transformar las pasiones tristes, negativas y reactivas en potencias afirmativas para que el entendimiento sea capaz de armonizar los elementos contrarios y así aumentar de la fuerza del conatus 636. Pensamiento, memoria e imaginación. Así como el principio de razón suficiente es el fundamento de la objetividad científica y del desarrollo científico-técnico, las artes y la literatura como formas expresivas y de conocimiento, deberían regirse por el principio de afecto suficiente.
De esta manera, no solo estaría la razón, sino también el afecto como fuentes de conocimiento. Pero el conocimiento entendido como integración es siempre algo parcial, por lo cual hay que buscar superiores integraciones, en una dialéctica que oscila entre lo mismo y lo otro. Si todo estuviera perfectamente integrado, si todo fuera plenamente satisfactorio, la vida no tendría futuro. O su futuro sería una lenta e inexorable decadencia, pues faltaría el aguijón de lo otro, de lo diferente, de lo superior, de lo mejor. Condenado a un estado de perpetua insatisfacción, el hombre tiene la posibilidad de descubrir el secreto de su liberación. Este secreto consiste en la activación de formas abiertas de integración, o sea, formas de integración que armonicen los valores representativos de los qualia quanta, y estos con los objetos que representan y con los valores afectivo-motores. 637. Un tipo de integración que apunte a nuevas determinaciones indeterminadas y que sea capaz de abrir nuevos campos al conocimiento. ¿Qué son entonces? El pensamiento, la memoria, y la imaginación para Gómez de Liaño. Pensar es una manera de sentir, que a su vez se basa en la memoria. 638, ya que podemos recordar y reconocer lo que sentimos. La sensibilidad y la inteligencia representan los dos polos contrapuestos y complementarios del pensamiento. La sensibilidad se caracteriza por una multiplicidad espacial y temporal, virtualmente infinita. La inteligencia por la unificación más allá del espacio y del tiempo. Si la sensibilidad representa la pluralidad del sentir, la inteligencia representa su unificación. Sin esa referencia a la unidad no podría haber sensación ni intelección. Pero la razón por la que sentir-entender es el principio de toda actividad cognoscitiva, es algo que trasciende al sentir-entender, es decir, su fundamento está fuera del mundo y nada podemos decir al respecto. Si pensar algo, es sentir o pensar algo determinado, se debe a que la original excitación, indeterminación, se resuelve en algo determinado, pues el pensar tiene como condición radical el principio de identidad. Pensar es también un modo de relacionar, poner en conexión unas cosas con otras, crear relaciones entre diferentes clases de cosas para contemplarlas desde diferentes ángulos. Por eso, la vida psíquica consiste en una incesante creación y eliminación de nexos, por semejanza, por contraste, por contigüidad, por concomitancia. 639. El viaje dialéctico del Parmenides describiendo el propio movimiento relacional y circular del pensamiento, es el ejemplo paradigmático de esta forma de entender el pensamiento. La imaginación, por otro lado, se define como la facultad mediante la cual el principio consciente o sentiente inteligente opera con representaciones. 640. Aunque éstas sean subsidiarias de las operaciones físicas. Sin embargo, en la imaginación los qualia presentativos y representativos tienen potenciales conectivos diferentes y su vínculo no es de naturaleza lógica. En la imaginación, por tanto, converge lo representativo objetivo como lo afectivo fruitivo. Como toda imagen o representación es en su origen una excitación impulsiva, motriz, provocadora de actos, que oscila entre dos polos o límites, la acción impulsiva y la contemplación eidética, es fácil deducir, que las imágenes mentales reposan sobre un fondo dinámico de actuaciones corporales empapadas de valores afectivo-fruitivos, a la espera de una satisfacción, en este caso, el placer. La importancia de lo afectivo se revela, cuando el mundo aparece como cuerpo o soma y la persona como una complexión de corazón y razón. Esos dos elementos, están fundidos en el proyecto filosófico de Gómez de Liaño, por lo cual cabe preguntarse si no se puede uno prometer técnicas que utilicen la actividad pensante sentiente a fin de conseguir determinados estados afectivo-emotivos y, de este modo configurar la personalidad, las composiciones afectivas y representativas en que consiste la personalidad. 641. Esta es la tarea más acuciante que tiene encomendada la filosofía, la integración de constituyentes representativos y afectivos, como camino hacia la autoformación humana. A dichas técnicas, como veremos, se dedica todo un capítulo de Iluminaciones filosóficas, el titulado Metodología de las formaciones anímicas y espirituales, en el que se aborda cómo moldear y perfeccionar la personalidad humana, a partir del método bruniano del arte de la memoria que se contiene en De Imaginum. Se trata de poner de manifiesto el poder cognoscitivo de las imágenes y de la imaginación, que brotando de lo afectivo conduce a los constituyentes del ser humano. Y a esta filosofía práctica le interesa investigar el poder productivo del pensamiento orientado hacia la automorfosis. 640 Ibidem, p. 170, 35. 641 Ibidem, p. 175, 79. Porque en la memoria y en la imaginación confluyen lo representativo y lo afectivo. Para Spinoza la memoria no es otra cosa que cierta concatenación de las ideas que implican la naturaleza de las cosas que están fuera del cuerpo humano, la cual se efectúa en el alma según el orden y la concatenación de las afecciones del cuerpo humano. 642 En cambio para Prost, la forma más viva de la memoria es el hábito, y a su vez, el hábito es idea hecha cuerpo, o cuerpo hecho idea. Pero como a menudo se ha señalado, la memoria es la imaginación con referencia al tiempo, por lo que ambas facultades se relacionan íntimamente. Para recordar se han de conectar dos qualia, uno actual y otro no actual, el que tenemos en la memoria y el que tenemos ahora, por lo cual, recordar o memorizar es hacer durar un complejo de qualia en diferentes contextos o circunstancias. Los recuerdos están en un tiempo doble, el del momento pasado, donde imprimieron su onda vibrante, y el del momento actual, donde son despertados. Lo que cambia es la circunstancia, ya la que rotulo momento pasado, ya la que rotulo momento presente. La onda de la imagen inicial que constituye el contenido del recuerdo es, a grandes rasgos,
la misma en el pasado y en el presente. 643 Esa onda vibrante que perdura es el recuerdo, unida a la experiencia del tiempo y a la vez fuera de él, un instante de inmediatez o presente eterno, con el cual borramos los límites de lo que nos rodea. Si algo tiene duración, es porque se sustrae al tiempo sucesión, convirtiéndose en espacio, de tal modo que el tiempo se transforma en espacio por obra de la memoria. 644. Un tipo de memoria muy peculiar es la memoria del cuerpo, la más básica, predomina en el movimiento corporal y se resuelve en el hábito y las habilidades. Sin embargo, no hay una memoria particular de la vida afectiva, porque todas las representaciones y por tanto, también los recuerdos están empapados de afectividad. Los factores fundamentales que influyen en la memorización son la excitación, la repetición y el orden, todos ellos señalados en los diferentes sistemas mnemónicos. Igualmente, todos los métodos para mejorar la memoria se basan en los sistemas de lugares e imágenes que elaboró la mnemónica clásica, de Simónides de Sieyous, Quintiliano, o Cicerón a Giordano Bruno, tal y como hemos puesto de manifiesto. Pero también, se han dado métodos para mejorar la inteligencia en los que se proporcionan medios que facilitan conexiones resolutivas, caminos que conducen a la resolución de problemas, como el proyecto que elaboró Aristóteles en los tópicos. Si recordar es parecido a conocer, es porque en ambos casos, se trata de recorridos y operaciones circulatorias en las que se descubren nuevas conexiones. El conocimiento es la suma de conexiones que tiene el objeto, algo así como una red viaria que te lleva cómodamente a los enclaves más variados de una región. 645 La construcción de esta red viaria se ve facilitada por el uso de las ruedas combinatorias lulianas, o por la dialéctica combinatoria del Parménides. Pero la verdad en el ámbito de la memoria está sujeta a la contingencia propia de las verdades de hecho. ¿En qué se diferencia este tipo de verdad de la de las matemáticas? Ambas necesitan congruencia, pero cada una de ellas es congruente a su modo, una de manera no sistemática y no lógica, la otra, en congruencia con el sistema lógico y matemático. El proceso cognitivo se funda, por tanto, en movimientos circulares que consisten en comparar un objeto con los diferentes objetos con los que guarda relación, como pone de manifiesto el Parménides. Pues bien, el esquema dinámico de la comparación es el giro, porque el movimiento de rotación representa la reversibilidad e iterabilidad de las operaciones cognitivas, así como la búsqueda de nexos, con la finalidad de crear circuitos. En este sentido, para Gómez de Liaño, los juegos de lenguaje wittgensteinianos pueden ser descritos como círculos que abarcan las más diversas formas de expresión. Si el significado de una expresión es su uso, es porque en un juego de lenguaje las palabras circulan en su contexto adecuado, es decir, porque objetos y estados están coordinados. De ahí la idea, según la cual, la actividad inteligente que procura conocimiento consiste en descubrir reglas de uso, basadas en movimientos rotatorios. De todo esto, se desprende una idea del conocimiento, como interacción y reciprocidad que se resuelve en formas de combinación y conexión. La misma palabra comprender, alude al rasgo característico de poner en conexión, en acuerdo. La expresión entender proviene de otro tipo de experiencia, la de dirigirse a un punto determinado, al de la comprensión, la convergencia, el nexo. Intelección viene a ser la acción de recoger en un haz los diferentes elementos que están en juego. 646. Las reflexiones sobre la actividad filosófica y científica ocupan un lugar destacado en las anotaciones del libro. El saber y la ciencia han sido comparados a menudo con un gran edificio, pues del mismo modo que una construcción, la ciencia representa un esfuerzo colectivo y un refugio donde protegerse de los azares de la vida. La analogía se funda en la idea de que todo edificio es un sistema de conexiones en el que cada elemento es solidario con los demás, y cuando alguno de ellos no ocupa el lugar que le corresponde, cabe la posibilidad que el edificio se venga abajo y se derrumbe. También en la filosofía cada pieza debe estar en su sitio para que el conjunto se mantenga firme y estable y coherente. Igualmente se ha hablado de la filosofía como arte venatoria, caza o búsqueda, lo que implica un acuerdo entre la cosa buscada y el procedimiento de búsqueda, pero esa búsqueda, como señala Aristóteles al comienzo de la metafísica, es una necesidad que el hombre no puede eludir. Pese a ello, las relaciones ciencia-filosofía no siempre han sido cordiales, como se puso de manifiesto en las primeras décadas del siglo XX, con las polémicas suscitadas en torno al Círculo de Viena y la filosofía analítica, al pretender juzgar qué es filosofía y qué no lo es. Por eso, el discurso filosófico no puede quedar paralizado por las restricciones que la ciencia impone a los conceptos, ni en cuanto a su método ni en cuanto al contenido. La ciencia puede y hasta debe organizarse según el esquema de la escalera, la filosofía no. La progresión lineal de la primera, frente a la revolución circular de la segunda. La organización y técnica de la filosofía es la del círculo, el trazado del círculo puede interrumpirse en un punto cualquiera que deberá ser legitimado. 647 Por consiguiente, la filosofía no es acumulativa, ni progresa linealmente, su forma de operar es más la del círculo, que la de la escalera. Si este hubiera sido su modelo, el tiempo transcurrido desde el inicio de la filosofía, nos llevaría a creer que, hemos progresado tanto, que nada tenemos que aprender de lo que unos filósofos pensaron hace 25 siglos. En una búsqueda filosófica que ha estado presidida por la lógica, aunque, como atestiguan aquellas filosofías que someten el lenguaje a distorsiones pseudofilológicas acercándose a la poesía y el misticismo, el discurso racional se ha ido haciendo más confuso y equívoco. Aunque desde el acotado y estrecho campo de la lógica, se ha rechazado el uso de la metáfora o simplemente,
la definición metafórica y alegórica de las cosas, eso no significa que esas figuras no tengan utilidad para la filosofía. Porque el entendimiento puede ser lógico y poético, y para serlo verdaderamente ha de ser las dos cosas, pues en ambos casos se trata de la resolución de la diversidad en la unidad con la que se forma el juicio. La función simbólica es esencial al arte, a la literatura, a la religión, la función lógica, a la ciencia. Mientras que la operación simbólica es narrativa, la operación lógica no lo es. Los juegos fríos de tipo lógico-cognitivo, resultan de la aplicación de los principios de identidad, lo mismo es lo mismo, y no contradicción, lo mismo no es lo otro no es lo mismo, los cuales permiten llegar al consenso, conclusión, reposo. Los juegos calientes, de tipo estético, afectivo-fluitivo, resultan de conciliar la aplicación de los principios de identidad y no contradicción con el de analogía afectivo-fluitiva 648. La lógica descubre la comunidad que forman las cosas en cuanto objetos de pura representación, la estética, en cuanto objetos representativos de la afectividad y emotividad fluitiva. Mientras que la lógica es fría, rígida, exacta, y se basa en la generalización y en el principio de no contradicción, la estética es cálida, fluida y vaga, y se basa en la metáfora y el principio de metamorfosis. La primera es sistemática, la segunda mítico-narrativa. Mientras que el científico selecciona conexiones que satisfagan desde el punto de vista epistemológico al objeto cognoscible, el poeta busca conexiones que satisfagan al sentimiento mediante el libre juego de la imaginación, aunque los movimientos de la imaginación sean en ambos casos de naturaleza diferente. No hay simetría entre la poesía y la ciencia, porque no la hay entre el conocimiento y el sentimiento. La importancia de la metáfora en el registro poético va más allá del mero recurso literario. La metáfora es literalmente transporte y reposa en la sustitución de una cosa por otra, en razón del sentimiento o afecto que la cosa inspira. La metáfora es más que una figura literaria, pues el mero hecho de escribir, o de hablar, es ya una metáfora, es el grado cero de la metáfora. Y la filosofía desde sus orígenes usó metáforas como formas de significar y dar sentido a las cosas. El yo, la persona y sus composiciones. La filosofía en la época moderna se erigió sobre la columna del cogito, ergo sum cartesiano, derivando hacia un yo sustancial que se fue hipostasiando, hasta casi convertirse en un a priori trascendental. Desde Descartes y, sobre todo, desde Kant y Fichte, el yo ha pasado a ser algo así como el gran fetiche de la religión filosófica de la modernidad. Un fetiche al que se le ha ido identificando progresivamente. El proceso sigue en curso con las apeticiones orgánicas, o sea con la férrea armadura de la necesidad. ¿Cómo extrañarse de que los tiempos de la modernidad hayan sido contemplados con una angustia especial? 649. Pese a todo, las críticas de Hume y Nietzsche al yo socavaron los cimientos de esa religión que estaban enraizados en el suelo de la metafísica. El haz de percepciones en Hume, o las fuerzas antagónicas que atraviesan al individuo en Nietzsche, han contribuido a la disolución de un yo que ha dominado durante siglos la teoría del conocimiento. A diferencia de la época moderna, la filosofía antigua. 649 Ibidem, p. 311, 166. Nunca erigió al yo en el problema central del conocimiento, ni lo convirtió en el eje sobre el cual pivotaban las demás ideas. Los problemas del conocimiento no se analizaban en términos de sujeto. 650. En el caso de Gómez de Liaño, el estudio de la filosofía de la antigüedad, tanto en el idioma de la imaginación, como en el círculo de la sabiduría y en filósofos griegos, videntes judíos junto a la decisiva influencia de Giordano Bruno, han motivado el rechazo de ese yo sustancial que ha presidido los desarrollos de la filosofía moderna. Por consiguiente, el yo no se presenta como una realidad indudable y radical, sino derivada, un nexo que une tres tipos de realidades, qualia representativos, objetos, afectivo-fluitivos, estados, y sensorio-motores, acciones. Este giro de Gómez de Liaño se apoya en la idea de que el yo siempre es algo relativo al objeto y no al sujeto. La misma construcción conceptual del hombre locativo contenía in nuce esa crítica a un yo sustancializado, del mismo modo que para el budismo el yo no tiene existencia real, con independencia de los elementos que lo componen. Para Gómez de Liaño, el yo solo se manifiesta a través de objetos y estados, y el hecho de sentir, de imaginar y de pensar, no evidencia precisamente la existencia del yo, sino la de los objetos a los que hacen referencia sus impresiones. Lo que digo es que el yo no es más que un sentir-entender desde un punto del tiempo y del espacio, un nexo sentiente e inteligente. El sentir-entender, que forzosamente hace referencia al mundo en cuanto universo de objetos y a la carne en cuanto universo de los estados, se funda en el uno que da lugar al uno otro. El yo no es nada sustancial, sino una forma del uno que siente-entiende como uno otro del uno gozo. Bien 651. Giorgio Colli sostiene una idea similar del sujeto que coincide a grandes rasgos con la de Gómez de Liaño. Todo anda desencaminado en la teoría moderna del sujeto, empezando por el vocablo, que a través de una historia equívoca remite a un término aristotélico de significado completamente diferente, así como a Platón y seguramente más lejos todavía. La sustancialidad del sujeto, aunque refutada por Kant, ha resurgido luego travestida de diversos modos. Es preciso reducirla a mero concepto relativo,
intentar eliminarla completamente de cualquier consideración en profundidad 652 un poco más adelante, y en relación con su teoría de la representación afirma lo siguiente: de este modo se le reconoce al sujeto una función condicionante respecto del objeto, empíricamente es la comunión entre las representaciones la que nos pone sobre la pista del sujeto, y psicológicamente la búsqueda está guiada por lo que era anterior y lo que será posterior, en la esfera de la memoria 653. Así pues, para Giorgio Colli, también el sujeto es el nexo de las representaciones, según éstas sean ordenadas, anterior o posteriormente, por la memoria. Es verdad que existen tantas especies de yo, como niveles del sentir-entender, y que varían en función de los distintos estados. Por tanto, puede afirmarse, mediante una analogía, que la relación que hay entre el yo y los qualia, es como la que tiene el ángulo con los lados de una figura, pues el ángulo no es más que una determinada disposición o coordinación de los lados. De igual modo, el yo no hace más que coordinar todo lo que se presenta como objeto para él. Tampoco, a juicio de Gómez de Liaño, la deducción cartesiana es correcta. La inferencia de la existencia del yo a partir de la intuición del pensar, o sea el cogito, ergo sum, es inconsistente porque lo que realmente se infiere del cogitare es lo cogitatum. En vez de cogito, ergo sum, habría que decir cogito, ergo quod cogitatum esto cogito ergo aliquod est, y de quod cogitatum. El pensar hace referencia directa a lo pensando, no a lo pensante. A lo pensante, el yo, solo hace referencia a través de lo pensando. Si Descartes tiene una idea de su yo al parecer muy clara y distinta, es gracias a un cúmulo de cogitata. Hay pues que partir de los cogitata, no del cogitans, ya que este solo se ofrece al sentir entender, a través de cogitata, como el pensar solo se me ofrece a través de las cosas que son pensadas 654. Pero la crítica no solo se dirige a Descartes, sino también a Kant, quien a juicio de Russell fue el autor, no de una revolución copernicana, sino de una contrarrevolución ptolemaica. Esa contrarrevolución se cifraría en su reducción del yo a una máquina de fantasmagóricos a prioris, cuya oscuridad filosófica casa mal con el siglo ilustrado al que perteneció. Solo Hume y Ernst Mach han presentado el yo como un nudo de relaciones en donde se conectan los elementos sensoriales del mundo. Hume relaciona la memoria con la existencia del yo, y con la propia identidad. Lo que evidencia la memoria, es que los qualia subsisten aunque hayan cambiado las circunstancias que rodearon su aparición original. Al sentir que soy yo el que siento el yo como una coordinación de objetos-estados. Pero es el recuerdo, el que me dice quién soy yo, apoyándome en la percepción de mi propio cuerpo, como identidad del sentir-entender conectivo. La memoria deberá ser considerada, como la fuente de la identidad personal. Si no tuviéramos memoria no tendríamos nunca noción alguna de causalidad y, por consiguiente, tampoco de esa cadena de causas y efectos constitutiva de nuestro yo o persona 655. Igualmente Ernst Mach rechaza la idea del yo por su inconsistencia y variabilidad respecto a los diferentes estados que presenta el individuo en su existencia. El sueño y la inconsciencia revelan su ausencia. El yo, afirma Mach, es insostenible. El yo, que ya durante la vida individual varía muchas veces, y que hasta puede faltar en todo o en parte en el sueño, en el éxtasis, en la meditación, en los momentos más dichosos, dejará de tener el valor que ahora tiene 656. ¿Qué relación mantienen el yo y el uno? El primero tiene como supuesto al segundo, puesto que todo proceso intelectivo apunta a formas de unificación, y toda unificación al uno que es su protorreferente. El yo, es el punto donde convergen la notitia, el affectus y la motio. Pero el yo, al ser un nexo sentiente, se relaciona con el amor, que es también una forma de unir las cosas del mundo. Lo que unifica el yo, son los diferentes sentires. El yo es la manifestación humana del principio de relación, de armonía, de unificación, principio que se manifiesta en la forma del entender que se siente, lo que corresponde a la significación del término bien 657. Por eso mismo, la unificación adecuada de los sentires es entendimiento y gozo, y el yo siempre se da como algo condicionado al cuerpo como soma y a sus estados, al mundo y sus formas. Y en esa unificación del mundo y de la carne, de los objetos y de los estados, se halla la meta que busca el entendimiento alma universal. Pero el yo, también es capaz de crear nexos que permiten ampliar la realidad, lo que nos lleva a un nuevo rasgo de su definición, y es el poder de autodeterminación que tiene, es decir, que los estados y objetos de un momento dado no predeterminan el nexo que se establecerá en el siguiente. Es el elemento de libertad que configura al yo en su relación con el entendimiento. Ahora bien, si el yo es definido como nexo de objetos y estados, ¿qué pasa en mi interior? Nada. Todo aparece de modo externo, y lo que es interior, como el conocimiento, e incluso los sentimientos y afectos, solo pueden expresarse en la pura exterioridad. De ahí la conclusión siguiente: la acción de pensar en mí mismo es semejante a la acción de pensar en cualquier otra cosa. Se acaba así con el mito de la interioridad que remite a la psicología de las profundidades. Si eso que llamamos yo es algo puramente volcado a la exterioridad misma, yo solo llego a ser yo a través de los otros, lo cual no significa que el problema esté resuelto, pues incluso, el propio sentir no es algo preciso. Yo no puedo saber desde dentro lo que sentí ayer, pues eso que sentí ayer, ya no existe como existía ayer, y debo fiarme del recuerdo, de la misma forma que tratándose del otro, debo fiarme de que él recuerde bien lo que ha sentido. En esta argumentación,
no se afirma la imposibilidad de la comprensión y el sentir con los demás, tesis que mantiene el solipsismo, el yo es el que es, y solo el que es porque está encerrado en un punto del mundo. Y, simultáneamente, abierto a todos los otros puntos del mundo. Su estar en la representación afección lo hace solidario con los otros. EU 658. De este modo la idea del yo clausurado en un punto pero abierto a los demás, modifica el modelo leibniziano de las monadas sin ventanas, que fundadas en una armonía preestablecida conducía a un individualismo radical. 659. El que propone Gómez de Liaño, se funda en el principio de relación y armonía o bien, y en el yo entendido como nexo que solo existe en tanto que se relaciona con otros yous, alteridad, desde la pura exterioridad. Un ejemplo de esta nueva manera de entender el yo, se encuentra en el capítulo titulado El Salón de Delia, a modo de interludio. El yo, Lucio, y la personalidad no son visibles en y por sí mismas, sino a través de configuraciones de objetos, de objetivaciones, que percibe otra persona, Delia, es decir, el yo en relación con unos objetos, muebles del salón, palabras escritas en un papel etc., y en una disposición de estados, alegre, melancólico, iracundo. Si la personalidad se manifiesta a través de las actitudes y los hábitos, existiendo una íntima conexión entre las actuaciones físico-somáticas y las psicomentales, el cerebro es como un mapa de puntos interactivos, un sistema de interconexiones topológicas. Pero todo lo que nos rodea no solo es algo exterior, sino también interior, tanto como puedan serlo los pensamientos y afectos de un sujeto. Para ser más exactos, los pensamientos y los afectos son tan externos o internos como los muebles de nuestro salón, en el que nos movemos todos los días y del que conocemos su disposición. Porque cada objeto de ese salón conecta con algún aspecto de nuestra vida, hasta tal punto, que su alteración amenaza su difícil equilibrio emocional. 660. En este sentido, aprender a vivir, es en gran medida aprender a inhibir, o lo que es lo mismo, aprender a disfrutar. Por eso, la configuración de los conglomerados personales, en los que se establecen diferentes círculos de relación, tiene como arquetipo la conducta racional, aunque a veces incluya elementos emocionales. Por tanto, cada ser humano compone sus círculos, sus conglomerados, su vida en definitiva, como si de una partitura musical se tratase, con sus armonías y disonancias, en diferentes tempos e incluso con sus silencios. Así también, la complejidad de nuestra vida mental encuentra su correlato en el sistema neurobiológico, que al modo de una gran red viaria forma una ciudad. El cerebro es como una antigua ciudad en la que todos sus barrios están conectados mediante numerosas vías. La ciudad tiene una forma casi esférica a fin de aprovechar al máximo el espacio disponible y facilitar la comunicación entre las diferentes zonas. Hay tiempos en los que los habitantes de la ciudad están tranquilos, hay otros tiempos en los que se diría que tocan las campanas a rebato. Entonces toda la ciudad sufre una conmoción espantosa. 661. A la tranquilidad de la contemplación, que brindan los objetos de conocimiento, le puede suceder un desorden pasional, que acabe con la estabilidad emocional del sujeto. Estos son simplemente ejemplos y metáforas respecto de la complejidad emocional y cognoscitiva del sujeto, que ha de resolverse en la unificación máxima de diferencias y contrastes, mediante el principio de relación y armonía que desemboca en Eros. Tanto el querer como el conocer, buscan la presencia del objeto, suscitando cierto juego de representaciones en torno a él. En ambos casos, lo que se persigue es una forma de relación y conexión, entre dos formas de nexos sencients, entre dos complejos juegos de composiciones personales. Pero ni el conocimiento absoluto, ni el amor perfecto existen. Por ser gozo, el amor es, aún más que conocimiento, una fuerza conectante, confundente, unificante que, sin embargo, se ve impedida en el cumplimiento de su tendencia como el entendimiento. En su tendencia a conocerlo todo a causa de los impedimentos inherentes a la naturaleza de los qualia. 662. Ya hemos señalado que la actividad del yo se reduce a tener representaciones y afecciones, objetos y estados. De todas las representaciones, las imágenes son los conglomerados primeros del sentir entender y los elementos semanales que forman la persona. Las imágenes no son proyecciones del yo, al contrario, el yo o las composiciones personales son plasmación y desarrollo de las imágenes. Por ello mismo, la grandeza moral de la persona depende de la capacidad que demuestre el yo para hacerse dueño de las representaciones de las cosas, tanto cognitiva como afectivamente. Esto mismo, es lo que señala Epicteto, para que fue admitida la razón por la naturaleza. Para usar como es debido las representaciones. ¿Y qué es la propia razón? Un sistema de determinadas representaciones, por esto la mayor y primera tarea del filósofo es poner a prueba las representaciones y juzgarlas y no aceptar ninguna sin haberla puesto a prueba. 663. La formación de los conglomerados personales se basa en sistemas icónico-imaginales que operan con una cierta autonomía, círculo familiar, círculo profesional, círculo amical, círculo vecinal etc. Estos circuitos comprenden otros subordinados que idealmente, están dispuestos en estructuras arboriformes. Si esos sistemas relativamente autónomos no están adecuadamente coordinados entre sí, a la manera como se articulan los contenidos de diferentes ruedas combinatorias, no es posible lograr una personalidad bien integrada. 664. Todos los yo de los que se compone la persona se refieren a los círculos de padre, vecino, profesor etc. Yo soy siempre otros, y en diferentes estados, colérico, manso, avaricioso, generoso. Entonces, ¿dónde está el yo? El yo no es una realidad sustancial, sino estructural, o, para abreviar,
la forma como se estructuran en un punto del espacio y en un instante del tiempo los objetos y los estados. 665 Lo que hay de sustancial no está en el yo, sino en el sentir-entender. Que el yo sea una realidad estructural, es porque, al igual que en un ángulo convergen diferentes lados, en el yo, lo hacen los diferentes elementos del sentir-entender. Y en la armonización de lo mundano y lo carnal, del razonamiento y del afecto, se halla la base y el principio, para la formación de la personalidad. Además de las composiciones personales, que constituyen formas de comportamiento, están las composiciones sociales. El rasgo más característico de la vida en sociedad, como pone de manifiesto la mentira social, es la representación de papeles o roles que deben armonizar con otros papeles. En la medida en que vivimos en sociedad hemos de aprender los papeles fijados por los usos y costumbres, impuestos de forma más o menos coercitiva desde fuera, aunque las fronteras entre los diferentes papeles que representamos y las composiciones sociales no son nítidas. 666. La vida social, apunta Gómez de Liaño, es como un diagrama compuesto de numerosos cuadrantes y círculos, según sean los complejos de conducta, los rasgos fisiognómicos, las insignias, indumentarias, los atributos, los escenarios o circunstancias ambientales correspondientes a cada uno de esos cuadrantes y círculos. Unos están muy alejados entre sí, otros muy cerca. A veces se interrelacionan, a veces no. 667 Esta misma idea de la sociedad como un diagrama, es corroborada por el lenguaje común cuando se afirma que los miembros de una sociedad viven encuadrados o pertenecen a este o aquel círculo. Las composiciones personales como las sociales constituyen formas de comportamiento, que llegan a componer una gigantesca red conductual, que va desde las más simples que aprendemos en los primeros años de vida, a las más complejas de tipo cognoscitivo. Esa red conductual que se expresa a través de papeles, también la novela del siglo XIX da buena muestra de ellos, encuentra su definición, en la idea del hombre entendido como convertibilidad fantástica. Su paradigma, como hemos señalado, es el Quijote, que tiene el poder de adoptar toda suerte de personas o máscaras. El pronombre personal que identifica a Don Quijote con un quién es un pronombre, en cuanto que es el espacio vacío que puede alojar todos los nombres sin que ninguno lo agote. 668. Pero también puede hablarse de composiciones pasionales, a diferencia de las personales, como una secuencia o un racimo de figuras humanas, que exhiben ciertos rasgos típicos de conducta. La composición personal incluye varias composiciones pasionales y la valoración sobre lo que conviene o no, sobre lo bueno y lo malo. Solo un conocimiento adecuado puede determinar el valor de las mismas. En el fondo de esta cuestión se apunta el problema de la imitación de modelos que desde la antigüedad hasta el siglo XVII, se ha mantenido como paradigma de todo aprendizaje. 669. En las composiciones personales los dos elementos decisivos son, el valorativo y el afectivo motor. El afectivo motor está asociado a figuras humanas o animales en los que se plasman formas de conducta pasional. De ahí, la importancia de las personificaciones como elemento pedagógico utilizado en la antigüedad. 670 Si el carácter de la persona es definido como la manera relativamente unitaria y constante de pensar, sentir, obrar, cabe la posibilidad de formarlo y educarlo mediante la creación de hábitos y nexos de hábitos. El papel que debe jugar la mnemónica en la educación es de suma importancia, pues mediante esa técnica se pretende elaborar un método de configuración de hábitos en el uso de las representaciones y afectos, combinados con los hábitos lógicos, las operaciones racionales y la integración de la personalidad. Mientras que en otras culturas, como demuestra el fenómeno del totemismo, el hombre se sentía un guacamayo o un león, en la cultura occidental moderna el hombre se siente el mismo, cuando en el fondo no es tan diferente de ese hombre primitivo canguro o loro, pues el hombre moderno es una determinada construcción técnico-mediática. Lo que se puede lograr con los métodos mnemónicos son formas de integración comparables a los de la cultura totémica o griega, más acordes con el ser humano que las de la civilización técnica. Piensas que tu vida es tuya, y te engañas, pues si en lo físico todo lo debes a la materia viva, en lo personal no es menos lo que debes a la materia simbólica, todos esos complejos o conglomerados imaginales que en ti habitan y obran y así dan sentido a tu vivir. Tu vida solo puede empezar a ser tuya cuando reparas en lo mucho que tiene de prestado, quizás por eso, solo en la lucidez que la pérdida de la razón procura a ciertas personas, como es el caso de Nietzsche, hayan llegado a la conclusión que ellos mismos eran otros y que en el fondo, su vida estaba compuesta de máscaras, símbolos, figuras y mitos. 671. Autoformación espiritual del hombre, un nuevo humanismo. La filosofía del siglo XX planteó la cuestión del humanismo, tras la devastadora experiencia de la Segunda Guerra Mundial, siendo revisada años después, cuando ciertas corrientes y filósofos, en la Francia de los años 60, enarbolaron la bandera del antihumanismo proclamando la muerte del hombre o, si se quiere, del sujeto. En la actualidad se ha vuelto a reabrir la cuestión, pero en esta vez, en relación con los avances biotecnológicos y los problemas éticos que suponen la modificación de ciertos aspectos de la naturaleza humana, hasta el punto de poder hablar de selección artificial. Si a eso se suma la crisis educativa que las sociedades avanzadas tienen planteadas en su seno, por el efecto igualitario y nivelador que produce el conocimiento en las democracias de masas, estaremos en condiciones de entender por qué el humanismo nunca ha dejado de ser una cuestión polémica. Por eso, en los últimos años, la pregunta sobre el humanismo ha sido planteada, ya sea como definición de las normas que deben presidir la perfectibilidad y desarrollo del parque humano, ya como axiología planteada desde el horizonte ético, que se inscribe en la siempre actualizada crisis de valores de nuestras sociedades. Es necesario, por tanto,
formular de nuevo la pregunta, interpelando al ser humano, al que su capacidad de discernir permite resolver, quizás con nuevos instrumentos, o cuando menos, con nuevas aplicaciones de los mismos, los problemas que como ser sentiente cognoscente tiene planteado. Aunque la vida es sentida como una narración emocionante, enigmática, e inquietante, que se presenta de forma irreversible, la ciencia con sus avances y técnicas, no ofrece un método adecuado para la formación anímico-espiritual y la constitución de la personalidad. Es necesario en este sentido, una psicotecnia que combine los qualia representativos con los afectivo-motores, pues en esa relación se entreteje la propia vida. A la doctrina en que se funda esa psicotecnia se la puede llamar ciencia de la automorfosis, formación de uno mismo, o de la prosomorfosis, formación de la persona, o de las formaciones anímicas y espirituales o, simplemente, filosofía práctica 672. Para lograr ese fin, a lo largo de la historia se han dado dos procedimientos. Por un lado, el de las religiones, con sus cultos y rituales, sus creencias y sus valores; por otro, la filosofía, la poesía y las artes, con su ética, sus comedias y dramas, sus arquitecturas y pinturas. Sin embargo, ninguna de ellas contiene más que la prehistoria de esa filosofía práctica. Para Gómez de Liaño, la filosofía tiene asignada una tarea que a finales de la antigüedad se le sustrajo y perdió. Esta no debe limitarse a describir y explicar de la forma más lógica y sistemática posible la realidad. La filosofía antigua, como se observa en él. 672 Gómez de Liaño, Ignacio, Iluminaciones filosóficas, Loxia Eiti, p. 427, 2. Platonismo, el estoicismo, el escepticismo pirrónico, el neoplatonismo y las escuelas gnósticas y herméticas, no se propuso solo eso. Al igual que la filosofía moderna, hizo del conocimiento el fundamento sobre el que se debe elevar toda forma de vida digna del sabio, del que conoce, pero entendió que los instrumentos para llegar a esa meta no podían reducirse al análisis lógico-científico, por la sencilla razón de que la representación cognitivo-racional no es el único constituyente de la persona humana. 673 No es el discurso lógico entonces, la finalidad de la filosofía, sino una sabiduría como la de las escuelas antiguas, consagrada al conocimiento del ser humano. 674. Esa insuficiencia del análisis lógico-científico debe conducir a la búsqueda de una verdadera filosofía práctica que sea capaz de integrar la lógica con lo simbólico, los conceptos y los afectos, estando al servicio de las capacidades cognoscitivas del hombre, y sirva a sus fines principales. Alguien podría responder que esa filosofía práctica ya existe, que es la ética principalmente y también la estética, que se ocupan de las acciones humanas y de la creación artística. Sin embargo, estas disciplinas siguen considerando su objeto de estudio desde un punto de vista teórico, discurriendo sobre cuestiones prácticas, pero haciéndolo de forma puramente teorética. Solo podremos decir que disponemos de esa filosofía práctica, afirma Gómez de Liaño, cuando la filosofía se haga cargo de los elementos afectivo-motores que constituyen la vida. Y ello solo será posible, cuando la mnemónica se convierta en el método práctico poético de edificación imaginaria del hombre. Pero la mnemónica no es solo una filosofía práctica, también tiene un lado teorético que nos enseña a depurar los qualia en forma de objetos de pura contemplación y a establecer relaciones entre ellos, clasificándolos de forma sistemática. Frente a una lógica de los conceptos que se ha impuesto durante siglos, hay igualmente una lógica de los afectos, basada en representaciones imaginarias empapadas de afectividad, en las que el mundo y el alma se unen con el entendimiento. Gómez de Liaño lo explica en los siguientes términos: la filosofía práctica o mnemónica parte de los objetos de conocimiento aportados por la filosofía teorética, pero no se propone como meta el conocimiento, sino la acción, concretamente, que el sujeto cognoscente actúe de forma eficaz sobre su psique y los constituyentes de su personalidad, a fin de que ésta se adapte a la voluntad del sujeto y éste logre enriquecer cognoscitiva y afectivo-fluitivamente su personalidad. 675 Propuesta que pone de manifiesto que el proyecto original de la filosofía quedó truncado al prevalecer el discurso lógico sobre el decurso mnemónico, aunque, Simónides de Sirius, Metrodoro de Stepsis, los pitagóricos y sus ejercicios de rememoración y ciertas sectas gnósticas, practicaban un tipo de filosofía sapiencial que buscaba la autoformosis cognoscitiva. La filosofía se habría desviado de su original camino, siguiendo una dirección que la habría apartado para siempre de la sabiduría. 676. El proyecto original de la filosofía se proponía dos objetivos. El primero consistía en la traducción de toda expresión cognoscitiva en forma de discurso lógico. Para ello se buscaron las leyes lógicas a que debe ajustarse la verificación de las representaciones de la realidad. El discurso lógico proporcionó la técnica mediante la cual pensar cognitivamente de forma adecuada. Pero esa técnica no basta, ni para memorizar los conocimientos obtenidos, ni para facilitar el hallazgo de nuevos conocimientos, ni para moldear la personalidad y determinar la conducta de forma eficaz. De ahí que, complementariamente, se propusiera, desde los antiguos pitagóricos y el poeta Simónides de Sirius, hacia el año 500 AC, el decurso mnemónico. 677. El siguiente paso fue, la pérdida por parte de la filosofía del dominio del decurso mnemónico, pasando a manos de la religión, pues a esta le interesaba sustraer la formación de la personalidad a las escuelas de sabiduría, para hacerse con el monopolio exclusivo de la enseñanza y de la espiritualidad. Los siglos posteriores no han hecho más que confirmar y afianzar ese hecho. Por eso mismo, esta refundación filosófica,
debe asumir ciertos contenidos espirituales que aun siendo propios de las religiones constituidas, éstas abandonaron al convertirse en instituciones legalistas y burocratizadas. El decurso mnemónico no ignora las condiciones del discurso lógico, pero su meta no es de naturaleza meramente teorética, sino práctica, en el sentido de facilitar la acción del principio consciente sobre los constituyentes psíquicos, o sea sobre la autoformación. A fin de cumplir ese designio, aportó una técnica icónico-imaginal, basada en imágenes agentes empapadas de afectividad y movimiento, y en itinerarios por espacios cualificados o loci, mediante los cuales fijar los contenidos de la memoria, moldear la personalidad y determinar la conducta. 678. La mnemónica debe potenciar y afinar las diferentes facultades del hombre como la imaginación, la memoria y el entendimiento. Esto mismo es lo que pretendía Giordano Bruno con su mnemónica de tipo mágico, a la que confería poderes extraordinarios capaces de desarrollar las facultades cognoscitivas. La mnemónica enseña a devolver a las imágenes su coeficiente original de afectividad, así como a establecer y fijar, entre los objetos, conexiones que faciliten la memorización y la formación de composiciones personales. Aporta un modo específico para tratar las respuestas emocionales que acompañan a las representaciones, y proporciona, junto a una jerarquía sistemática de imágenes e ideas, la posibilidad de relacionarlas, combinarlas y conectarlas metódicamente. 679. El sistema que Giordano Bruno plasmó en De Imaginum es el ejemplo más claro de mnemónica aplicada que poseemos. Aunque los razonamientos mnemónicos no obedecen estricto sensu a los principios lógicos, es decir, al principio de identidad, no contradicción y tertio excluso, ello no obsta para que deban ser igualmente claros y rigurosos. El principio mnemónico fundamental es el de la metáfora y la sinécdoque, pars pro toto, basado en el principio de identificación afectiva, como hecho radical en el que el yo puede transformarse en cualquier cosa. La mnemónica así entendida es una tarea autoformativa, cuyo aprendizaje ha de servir para volver a aprender las acciones y los escenarios, gracias a que las formas de conducta se graban en la psique como escenas imaginales, a la manera de cuadros o escenas relativos a esas formas de conducta. La utilización de imágenes simbólicas, en vez de realistas, es más fructífera, pues un símbolo resume muchas más imágenes concentrando su significado tal y como lo puede hacer un concepto. 680. Pero ¿a qué valor de las imágenes nos referimos? El mismo que éstas adquieren en el platonismo, el estoicismo, el mitraísmo, en las escuelas gnósticas, en el budismo tántrico, en Giulio Camilo o en Giordano Bruno. ¿En qué consiste su valor terapéutico, cuando por ejemplo se utilizan en la forma de confesión? En dejar que las imágenes circulen libremente, entren y salgan del corazón fácilmente y que lo hagan como realidades independientes. En vez de encerrar la imagen en el cuarto oscuro de un determinado sentimiento, hay que abrir el sentimiento a las imágenes que pueden encarnarlo. 681. Esta crítica a la psicología de lo profundo instaurada por Freud y sus seguidores, rechaza una psique encerrada en sí misma, con sus rígidas estructuras, yo, ello, superyo, y defiende un intelecto imaginativo, donde las imágenes circulan autónomamente, sin estar sujetas al dictado de la conciencia. Mientras la psicología no deje entrar al mundo en el alma, no cabe esperar ninguna mejoría, hay que preguntar a las propias cosas, a las imágenes de las cosas, no a esa colección de estereotipos y abstracciones que son los sentimientos del yo. Las abstracciones, empezando por las del análisis psicológico, nunca han curado a nadie. 682. Terapéutica de las imágenes, que ha de basar su efectividad, en permitir el cambio de escenario, y de papeles a un yo impermanente, introduciendo movimientos imaginarios en el alma, que dan vida a la razón. Es cierto, que la psicología de Freud y Jung también le ha reservado un importante papel a las imágenes, transformadas en arquetipos de la conciencia, que conectan con mitos de naturaleza universal. Pero toda enfermedad psíquica es una falta de armonía entre los estados del alma y los objetos del mundo, y ese desacuerdo se produce entre conglomerados de cosas-imágenes, ya que éstas se encuentran en la base de los conglomerados personales. Un buen ejemplo de metodología de las formaciones anímicas y espirituales se halla en el último de los tratados que Giordano Bruno consagró a la mnemónica, que ya hemos analizado en otra parte. 683. De Imaginum, Signorum et Idearum Compositione, que puede traducirse más modernamente, como sobre la composición de imágenes o iconos mentales, estructuras topológicas para las operaciones de la mente y paradigmas semánticos y caracteriológicos. El método que Bruno describe en esa obra, tiene como fin último, la autoformación del que lo utiliza y la potenciación de facultades ligadas a ese fin, como son la de recordar, y la de organizar el material confiado a la memoria, así como la de facilitar la inteligencia y solución de problemas. La mnemónica bruniana enseña que junto a la lengua hablada que empleamos para expresarnos y comunicarnos, está la lengua de los dioses o idioma de la imaginación, que sirve para constituir moral y espiritualmente a la persona. El de Imaginum, es uno de los intentos más logrados para explorar esa lengua del alma y formular su gramática de la psique. El itinerario recorrido en las páginas de este libro, afirma Gómez de Liaño, culmina en la metodología de las formaciones anímicas y espirituales. Primero vimos que lo que se llama cosa no es sino una complexión de qualia, representativos, que lo que se llama sentimiento no es sino una complexión de qualia afectivo-fruitivos motores, que el yo no es más que un nexo y coordinación sentiente e inteligente de cosas y sentimientos, que lo que llamamos persona no es más que una arquitectura de composiciones y conglomerados pasionales, sociales y culturales. Una vez presentada la teoría había que pasar a la práctica y, por ello, a una técnica.
Un esbozo de esa técnica anímico-espiritual la ha proporcionado una vieja arte, olvidada durante siglos, el Ars Memoriae en su versión bruniana 684. De esta manera, el arte de la memoria se convierte en el método que permite, tanto una refundación de la filosofía, como en una técnica que posibilita ampliar el conocimiento y formar a la persona. Llegando así, a una convergencia de la filosofía, la poesía, la música, la pintura y la arquitectura en tanto que síntesis del decurso mnemónico. Se podrían citar otras sistematizaciones, algunas de las cuales ya hemos explicado de este método mnemónico tan diferentes entre sí como el diagrama setiano-barbelognóstico, siglo II, los maándalas del budismo tántrico, Bardo Todol, siglo VIII, el laberinto de fortuna de Juan de Mena, siglo XV, la Divina Comedia de Dante, los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, primera mitad del siglo XVI, el teatro de la memoria de Giulio Camilou, primera mitad del siglo XVI, las moradas de Santa Teresa, mediados del siglo XVI, y el criticón de Baltasar Gracián, mediados del siglo XVII. Habrá quien en contra de este método pueda alegar, que supone una tecnificación de la mente, e incluso que conlleva cierta mecanización, que resta libertad a las formas del pensamiento. Sin embargo, desde que nacemos nuestra mente comienza un proceso de tecnificación que solo acaba cuando dejamos de existir. Más bien, el arte de la memoria al hacer consciente ese proceso, se convierte en un arma contra la mecanización a la que es sometida la propia actividad cognoscitiva. ¿Cómo debe ser entonces, una vida para que sea digna de ser vivida y en qué valores se debe basar, que es una vida realizada? 685 Solo cabe una respuesta: el conocimiento racional es el único valor que debe regular equitativa y armónicamente lo que a cada constituyente de la persona le corresponde. Ahora bien, ese valor debe fundarse en la libre elección de las acciones y conductas que la configuran, es decir, es compatible la autoformación moral con la afirmación de la libertad en el ser humano. Cuestión que afecta a los fundamentos mismos de la naturaleza humana, pues la libertad es la posibilidad de autorregulación que tiene el ser humano. Y hay libre albedrío, es decir, libre elección, cuando hay al menos dos opciones, o mejor, cuando somos conscientes de que las hay, pues sin consciencia no hay libertad de elección. Para Gómez de Liaño el punto decisivo respecto de la libertad, no está en que se pueda elegir algo sin un motivo determinante en la elección, sino en que ninguno de los motivos que se me ofrecen, fuerza mi voluntad de tal manera, que mi elección haya de recaer necesariamente en uno de ellos, pues igualmente puede recaer en uno como en otro. Incluso, aunque se demostrase que todas las elecciones que he hecho hasta ahora, podrían haber sido pronosticadas mediante un cálculo, eso no implicaría que las siguientes pudieran ser igualmente anticipadas por un cálculo. Por ello, la libertad se funda en algo más simple, para lo cual no es necesario recurrir al carácter inteligible del que hablaba Kant 686 ni a ningún postulado de la razón. Práctica. El que yo pueda salir a la calle, o estar escribiendo en este momento o ir a un lugar determinado, prueba que estoy haciendo lo que quería hacer, y si alguien me replica que en el fondo de mis acciones hay algo que las determina, trataré de hacerle ver que aunque siempre haya una conexión entre una volición y un motivo, de ahí no se deduce necesariamente que su santa y filosófica voluntad solo pueda dejarse determinar por un solo motivo, y que es en eso en lo que consiste la libertad de elección 687. Para Kant, es el imperativo formal del deber el que nos hace libre 688 porque así no estamos determinados de manera empírico-patológica, argumento que rechaza Gómez de Liaño al considerar que tan empírico-patológica es la determinación de la voluntad por el deber, como pueda serlo por cualquier otra cosa. Es que el sentimiento del deber no es un sentimiento, tal vez mejor que otros, pero al fin y al cabo un sentimiento. Pero es que Kant no se refiere a tal o cual deber concreto, sino a la forma del deber. Otra quimera. Toda volición es algo singular y, por tanto, concreto, no abstracto, y el motivo o motivos que la determinan son algo concreto, no abstracto, a menos que eso abstracto se dé de una forma concreta. Sin el concreto material conformado de tal o cual manera, la forma abstracta, o regla, no es ni puede nada. Cuando uno resuelve hacer algo por el sentido del deber, deja por ello de ser el sentido del deber algo concreto y determinado, 689 por muy abstractos que sean los motivos del deber, no por ello dejan de estar determinados, y son ellos los que nos mueven a la acción. También para Spinoza 690 el ámbito de la libertad se circunscribe al de las ideas adecuadas, aun cuando ellas mismas están determinadas, lo mismo que las ideas inadecuadas, aunque en el primer caso seamos más conscientes y por tanto más libres a la hora de elegir, que en el segundo. Además, nunca sabemos si nuestras ideas son absolutamente adecuadas, dados los límites inherentes a nuestro conocimiento de las cosas. En todo caso, y esto es lo que hay que subrayar, si el entendimiento nos hace libres, es porque, gracias a él las cosas se presentan, no como motivos para la acción, sino como objetos de contemplación para el conocimiento. Así el entendimiento posibilita la libertad porque tiene el poder de suspender la acción del principio de necesidad, que impera, relativamente, en la naturaleza. Y tal es su poder, que logra suspender la necesidad despojando a las cosas de sus adherencias impulsivo-motrices. Si el entendimiento es capaz de llevar a las cosas a un estado de indeterminación, como el 10º carácter de Musal 691 la fantasía pasiva de los espacios no colmados, eso significa que la contemplación intelectiva consiste en liberar del determinismo motor, a toda realidad contemplable. Por consiguiente el hombre vive en un mundo dual, determinadamente determinado y determinadamente indeterminado.
Ahí está el fundamento material del liberum arbitrium indifferentiae. Siempre es posible decir no, siempre se puede rechazar lo que deseamos, por ello, siempre se puede elegir libremente. Lo que permite al hombre avanzar hacia un punto de perfección situado en el infinito al que solo puede llegar a través de lo finito 692. Por tanto, las acciones humanas deben ir precedidas por la contemplación y la consideración, sin las cuales no puede haber deliberación. El libre albedrío estriba, no en el momento en que se produce la abolición, sino en el momento previo. Ese es el lapso el que tiene que ver con ella, porque lo que caracteriza ese momento es su relativa indeterminación 693, y aunque la libre elección está determinada por el impulso, solo en la medida en que éste se halla en la indeterminación de un campo de opciones y posibilidades, es capaz de sustraerse al determinismo y a la fatalidad. 5.7 El fundamento de la persona. Un año después de la publicación de Iluminaciones filosóficas, aparece sobre el fundamento 694, obra que continúa, tanto formalmente como en el contenido, la temática de esa obra, de tal modo que puede considerarse como su apéndice. Sobre el fundamento indaga con el mismo utillaje conceptual de Iluminaciones filosóficas, aspectos que no habían sido desarrollados por extenso en aquella obra. Lo que permite ampliar y matizar algunos aspectos gnoseológicos, pero sobre todo profundizar en aquellos otros que tratan de la metodología de las formaciones anímicas y espirituales, y que ahora se concretan en la búsqueda del fundamento de la persona. La búsqueda de fundamento ha sido una cuestión de la que se ha ocupado la metafísica, pero igualmente afecta al modo de actuar y de ser. ¿En qué coinciden todas las cosas que tienen fundamento?, se pregunta Gómez de Liaño. En su resistencia, en su capacidad de mantenerse en el ser que tienen, de ser lo que son. Y ese ser que tienen las cosas, remite al conocimiento que tengo de ellas, siendo el fundamento de todo conocer, el hecho de sentir, pensar o entender, porque hay cosas que siento, pienso o entiendo. Pero si es cierto que las cosas tienen ser, también están en continuo cambio y devenir. Todo fundamento remite a principios sólidos en los que se sustenta. ¿Qué son entonces los principios? Ideas que determinan y orientan las formas más conscientes del comportamiento. ¿Qué quiere decir que una persona tenga fundamento? Y una persona sin fundamento. La idea misma de fundamento, en relación a la persona, hace referencia a la coordinación o falta de coordinación entre sus facultades, pensar, imaginar, sentir, y sus actividades. El fundamento es por consiguiente del pensar y del actuar. Sin embargo, el fundamento de la persona, como el del ser, no puede ser una estructura inerte, sino dinámica, hecha de fuerzas que se armonizan de forma insuficiente. 695 El comportamiento, no es más que una coordinación de movimientos de los miembros del cuerpo con los del pensamiento, de igual manera que la persona es una estructura de movimientos corporales y mentales coordinados entre sí, y con el mundo. Por eso, una de las claves del fundamento es la coordinación o armonización de diferentes estructuras, del pensamiento y de la acción, del sentir y del entender, de la lógica y de la simbólica. En la búsqueda del fundamento de la persona, destaca Gómez de Liaño, la existencia de 5 gramáticas, o la gramática general de la humanidad. La primera, la constituyen los llamados universales lingüísticos, que sirven de base a las lenguas que emplean los miles de millones de seres humanos que habitan la Tierra. De ella derivan todas las oraciones, frases, expresiones de cada una de esas lenguas. La segunda gramática, está formada por las reglas que rigen las prácticas de los diversos oficios y artes mecánicas, y su léxico, lo constituyen los objetos que el usuario de esta gramática construye, sillas, mesas, libros. La tercera, también se ocupa de tareas y actividades productoras de cosas de tipo ornamental mediante los juegos de la imaginación, como son las bellas artes, pintura, arquitectura, música, danza, escultura, y la literatura. La cuarta, enseña los usos del cuerpo en los deportes y otras actividades lúdicas que contribuyen a la salud o al placer. Y por último, está la que se refiere a la constitución de la persona y que consiste en la coordinación de las 4 reglas anteriores. Esta gramática universal de la humanidad y la persona, que compendia también el saber, presenta gran complejidad tanto en sus principios como en su aplicación, y un esbozo de la misma se halla en la metodología de las formaciones anímicas y espirituales. Pero para estudiar a la persona, no hay que acudir a los tratados filosóficos, pues donde mejor se ha mostrado el alma humana, no es en los tratados científicos o filosóficos, sino en la literatura, en la música, en las artes, en la arquitectura. ¿Por qué? Porque ahí se muestra la carne viva en su complejidad y riqueza, la contrariedad inherente a los estados afectivos y sus modos de resolución. Así como para la formación de la persona, la coherencia entre las imágenes y la valoración afectiva es de suma importancia, no lo son menos los lugares y espacios en los que vive el hombre, pues en ellos se atesoran recuerdos, que nos hablan como los libros de nuestra biblioteca. Si quieres conocer la forma de la psique, examina los lugares donde el hombre desarrolla su vida de forma real y efectiva o solo imaginaria, el piso, el apartamento, el chalet, el palacio, la tienda, el almacén, la gran superficie, la oficina, la catedral, la facultad, el instituto, la escuela, el laboratorio, la fábrica. Examina también los medios y formas de comunicación, el correo, el teléfono, el automóvil, la estación de ferrocarril con los trenes, el puerto marítimo y fluvial con los barcos, el aeropuerto con los aviones, la red de metro y de los autobuses, el tejido urbano en general, el campo con la diversidad de sus paisajes y caminos.
Ahí tienes las principales formas de composición que adopta la persona en la organización de sus experiencias. Pero si el examen de la forma de composición ha de ser cabal, todavía tienes que agregar la música y la literatura correspondientes a esos lugares, redes y sistemas de comunicación 696. Esa investigación de los lugares e incluso de los no lugares ha llevado a la sociología y a la antropología a crear un amplio campo de estudios consagrados a esa temática 697. Los factores determinantes en la fundamentación de la persona actúan en tres niveles: físico, simbólico y lógico. El físico se resuelve en la dualidad placer-dolor en relación con los objetos. El simbólico o poético, suscitado por identificación o mimesis a partir del principio de metamorfosis, y el lógico o científico, basado en el principio de no contradicción, con el consiguiente reconocimiento de la identidad de los objetos. La coordinación de esos tres niveles tiene un alto grado de complejidad, y necesita de un elevado nivel de resolución compositiva por parte del individuo. En las composiciones personales, es relevante la interpretación correcta de las situaciones en lo que éstas puedan afectarnos, así como la aplicación de sus adherencias afectivo-emotivas a las mismas. Es decir, hay que adecuar los estados anímicos más convenientes a las situaciones objetivas, para que los procesos emocionales y pasionales no sean un factor de perturbación en los procesos cognitivos. De ahí, que en la formación de la persona lo esencial esté en el ajuste de los términos cognitivos y afectivos, o si se prefiere, en aprender a razonar y aprender a querer de forma armónica. Otro destacado elemento es el movimiento, tanto del cuerpo como de la mente, de los miembros del cuerpo y de las imágenes de la mente. Si la salud está en el movimiento corporal, esa máxima es igualmente válida para la psique y su movimiento de representaciones, metáforas y conceptos. El propio Platón, cuando en la República presenta su programa educativo, lo hace combinando el cultivo de la música con el de la gimnasia, la armonía del alma y la del cuerpo. La crítica a la idea del yo sustancial, que ya hemos señalado en Nietzsche 698, aparece igualmente en Proust, según el cual, nuestro yo pasado puede convertirse en un extraño para el yo presente, de tal modo, que en el individuo se suceden diferentes yous, en el transcurso de su vida. Esta idea es ejemplificada por Proust 699 mediante el enamoramiento, pues el amor es capaz de transformar al individuo hasta el extremo de poder afirmar que una persona enamorada es distinta, a cuando no lo está. Sin embargo, todo esto tiene algo de enigmático y misterioso, que tienen que ver, en efecto, nuestros datos biográficos con lo que realmente uno es. No necesitamos siempre de un desdoblamiento, ya como sujeto afectivo, ya como sujeto social. Tal vez por ello, el ser humano esté incompleto, en lo psicológico y en lo noológico, como dejó sentado Platón en el mito del banquete, según el cual, al hombre le falta la mitad de su ser genuino y original, pues cada individuo es un ser partido que busca su otra parte gemela, que solo Eros es capaz de unir. Algo similar ocurre en el caso del conocimiento. Cualquier visión teórica implica tesis y antítesis, debate y diálogo, de ahí la necesidad de un interlocutor. La necesidad de un interlocutor, ya exterior, ya interior, viene dada por las condiciones que impone el conocimiento, uno desdoblándose en otro y otro en uno, la tesis en la antítesis y esta en la síntesis, y por las que impone el afecto, uno desdoblándose en otro y otro en uno, el amante en el ser amado y este en aquel. Los otros están en la base del quién eres tú 700, pero esa relación del yo con el nosotros es problemática, pues hay que poner de acuerdo las exigencias sociales con las apetencias de la carne, incluyendo la propia conciencia de ese cuerpo convertido en carne 701. El hombre, por consiguiente, es un animal totémico que puede transformarse en planta, animal, o cualquier otra cosa, pero es igualmente un actor de sí mismo, que se realiza actuando e interpretando papeles. Realidad esencialmente polimorfa y por ello problemática, el ser hombre depende en buena medida de su capacidad para inventarse el ser persona y acreditar ese ser inventado. El tigre es siempre tigre, la ballena, ballena, la hormiga, hormiga. Pero el hombre se inviste de esos papeles naturales con la misma soltura y así es hombre tigre, hombre hormiga, hombre ballena que de los sociales. Único ser que necesita buscarse a sí mismo, es también el único que puede perderse en el intento de ser el mismo 702. La historia del teatro en la antigüedad puede enseñarnos muchas cosas, porque en ella se manifiestan las diferentes formas totémicas de lo humano. El teatro, que se origina en Grecia, y cuya función es capital para la vida de la polis, era el lugar ideal donde los espectadores podían experimentar diferentes maneras de ser persona. Pisístrato promovió el desarrollo de la tragedia y construyó, al pie de la Acrópolis, un templo dedicado a Dioniso Liberador, con un altar en el centro, alrededor del cual evoluciona el coro. La religión dionisíaca propiciaba el rechazo de la propia personalidad para acoger las infinitas máscaras de Dioniso que eran en el fondo las que portaba uno mismo. Lo que el teatro ofrece, es la suspensión de la propia identidad para encarnar cualquier personaje. De este modo, el pueblo aprendió las dificultades que entrañaba ser alguien, y al mismo tiempo la posibilidad de encararlas y resolverlas. El teatro era en ese sentido, una especie de gruta desde donde se divisaban los altos cielos y las hondas cavernas de la tierra, es decir, las alturas de lo divino y las profundidades de lo humano. Al mismo tiempo, la democracia hacía posible una infinidad de modos de ser, y había por tanto que crear escuelas para enseñar cómo ser un quién. Esa fue la gran escuela del teatro, pero Platón pensó que la verdadera escuela solo podía estar en un campo neutral, en el de la razón y no en el de la representación.
La verdadera escuela no podía quedar a merced de la ilusión. El teatro representa en esta metáfora, la infinita plasticidad del hombre, que puede escrutar su destino y llegar a conocerse, tal y como señalaba Apolo, o elegir la trivialización en un juego de máscaras dictado por el capricho y el deseo. Además de juego y estética, la tragedia y la comedia eran psicoterapia, como Aristóteles pone de manifiesto en su teoría de la catarsis. Pero las sociedades modernas, son también en cierta forma sociedades totémicas, porque aunque los modelos cuya imitación se ofrece al espectador en la Atenas del siglo V AC sean muy diferentes de los que propone la sociedad totémica, los procedimientos empleados para su implantación son iguales, la psique debe revestirse de ciertos rasgos fenoménicos, identificarse con un cuadro cuyas apariencias producen ilusión de realidad. Pues en escena no están ni Agamenón ni Edipo, ni Prometeo ni Electra ni Odiseo ni Hécuba ni un general, un rey, un médico, una adivina. Lo que hay es una reconstrucción imaginaria, un juego de apariencia 703. El mecanismo es similar en ambos casos, y consiste en adoptar papeles con los que se identifica el sujeto, al tiempo que van modificando y definiendo su identidad. La infinita plasticidad del hombre es el fondo tragicómico de la existencia. Pues significa que junto con el flujo incesante de las apetencias, está la angustia del que ha de optar por un alto número de posibilidades. Y también la burla ante la precariedad de todos esos papeles de los que uno se puede investir y desvestir como si fuesen indumentos 704. Platón, parece ser, cambió su vocación dramatúrgica por la filosófica y sometió a crítica el influjo de las ficciones dramáticas en la conducta y la personalidad. Sin embargo, esto no fue obstáculo para que en su ancianidad, afirmase que la vida es un juego, el juego de los juegos, y que lo mejor que se puede hacer es consagrar la vida a los juegos más bellos. ¿Cómo? Procurando que los hilos que mueven a la marioneta humana sean los hilos de la razón y no los de las pasiones. Puede, por tanto, enseñar algo a nuestra conciencia, el carácter apariencial de las representaciones, puede enseñarnos, quizás la libertad. ¿Qué son sino las grandes obras de la literatura? Edipo, Hamlet, Fausto, Don Juan, Don Quijote. Un juego de apariencias. Y dado que la vida, como el teatro es una representación, un juego, es necesario meditar sobre los papales que tenemos que representar, y aprenderlos mediante un cuidadoso aprendizaje. En estos fragmentos para una filosofía del teatro, se encuentra la idea de que la filosofía lo que pretende finalmente enseñar es el arte de la vida, un arte cuya materia no es otra cosa que la vida de cada uno. La filosofía quiere hacer de ti un atento espectador de ti mismo y de tu obra, pero también un buen intérprete. Piensa en los filósofos como espectadores e intérpretes de sí mismos. Junto con la medicina, la caza y la arquitectura, el teatro es una de las metáforas más antiguas de la filosofía 705. La filosofía del teatro pretende, por tanto, conciliar pasión y razón, impresión y concepto, representación y presentación, lo que yo quiero hacer de mi vida y lo que los otros quieren que yo haga. La grandeza del teatro resulta de conciliar espectáculo y filosofía, al conferir inmediatez y vida a los conceptos, y rechazar lo que son meras sombras, armonizando el conócete a ti mismo del dios Apolo con el hazte todos de Dioniso. Se ha señalado anteriormente, la importancia de la arquitectura y de la música como elementos primordiales para entender la formación de la personalidad. La arquitectura, porque contribuye a crear espacios para recorrerlos mentalmente, y porque exteriormente interactúa con nuestro cuerpo. La música, porque sirve para componer con los afectos y las emociones, un todo armónico. Señala Schopenhauer que la melodía expresa todos los movimientos de la voluntad, tal como se manifiestan en la conciencia humana, es decir, afectos, sentimientos, etc. La armonía, en cambio, describe la escala de la objetivación de la voluntad en el resto de la naturaleza 706. Pero del mismo modo que no hay una única fórmula para componer música o hacer arquitectura, la historia de esas dos técnicas artísticas nos brindan un ejemplo de sus variadas compositivas de las que se puede aprender mucho. Tampoco la hay para componer lo que llamamos persona. Esta idea de la armonía musical remite a la filosofía pitagórica y escéptico-pitagórica, que enseñaba a inmunizarse psicológicamente, mediante la superación de planteamientos dualistas. Sin embargo, también las disonancias y contradicciones tienen un destacado papel, tanto en la filosofía, como en la música, en la arquitectura, o en las personas, lo que no significa que la búsqueda personal no se oriente primordialmente hacia lo armónico. ¿Qué se entiende por contradicción al referirlo a la persona? Es la persona sin fundamento de la que hablábamos. Lo que se quiere decir no es que se pueda subsistir sin contradicciones, sino que esa persona no acierta a resolver las que le salen al paso o provoca, sin pensar si están por encima de sus capacidades resolutorias. Lo que más se opone a ser una contradicción viviente no es la ausencia de contradicciones, sino su conciliación y resolución 707. Si el perfeccionamiento de la especie no es otra cosa que la mejora de las facultades físicas, intelectuales y morales, desde el punto de vista cognoscitivo, los problemas más difíciles son aquellos cuya solución requiere la integración y armonización de los elementos más heterogéneos. También armonizar los contrapuestos estados del alma, ayudará al aumento de la integridad moral, a resolver los problemas afectivos más difíciles. Por eso, indica Gómez de Liaño, que quizás el desarrollo de la inteligencia en la línea filogenética se debió al aumento de la complejidad emocional con la consiguiente dificultad de armonizar emociones tan variadas y disonantes, lo que llevó a un paralelismo entre la armonización y complejidad de los miembros del cuerpo, con las formas de la emotividad.
Estas reflexiones sobre las composiciones personales hay que verlas en el contexto de lo ya dicho en la mentira social, de la que formarían parte por la temática que abordan. Si en el análisis de la mentira social, la perspectiva no era demasiado optimista, tampoco lo es ahora, pues se ha conseguido la cuadratura del círculo, embrutecer sin que haya conciencia del embrutecimiento, hacer esclavos sin que éstos pierdan la ilusión de ser libres. Ni en las épocas sometidas a las religiones más absorbentes el imperio de la fantasía había dejado menos resquicios libres. 708 Atomismo, individualismo, alienación, términos que definen a una sociedad, en la que sus diferentes esferas, política, social, económica, cultural, carecen de autonomía, estando al servicio de un difuso poder, tecnoeconómico, para el cual, lo que cuenta es el valor de cambio de cualquier cosa u objeto convertido en mercancía, de un mercado omnímodo y cruel. Por eso mismo, cuando la igualdad se ha convertido en dogma, o en palabras sin contenido real, es preciso para no llegar a la decadencia más extrema, corregir con la libertad, la solidaridad y la excelencia. Pero la excelencia supone desigualdad, de aptitudes, de logros, de gustos, de apetencias, y como señala Gómez de Liaño, si la ley quiere ser igual con todos, entonces ha de ser desigual con los desiguales. En Sobre el Fundamento, se narra un extraño sueño que concierne al núcleo de la psicomorfosis cristiana, y que lleva a profundizar en el significado de la religión. Ese sueño gira en torno a 708 Ibidem, p. 140, 331. La relación de Dios Padre con Cristo Hijo. Al preguntarse sobre su significado, el autor responde que no hay nada mejor ni más apropiado que ese sueño para la formación del alma de la persona. ¿Por qué? Porque armoniza las cosas más disparatadas y contradictorias, y lleva una corriente de amor, razón, generosidad y dicha al núcleo del odio, la locura, el resentimiento y el horror. Pero si no entiendes lo que quiero decirte, no te lo reproches ni me lo reproches, pues yo tampoco entiendo este Mysterium 709. Justamente para Rudolf Otto, el Mysterium Tremendum es uno de los rasgos que definen lo luminoso, característica de lo santo, que pertenece a la esfera exclusiva de lo religioso y que adopta diferentes formas. El tremendo misterio puede ser sentido de varias maneras. Puede penetrar con suave flujo el ánimo, en la forma del sentimiento sosegado de la devoción absorta. Puede pasar como una corriente fluida que dura algún tiempo y después ahila y tiembla, y al fin se apaga, y deja desembocar de nuevo el espíritu en lo profano. Puede estallar de súbito en el espíritu, entre embates y convulsiones. Puede llevar a la embriaguez, al arrobo, al éxtasis, pues el concepto de misterio no significa otra cosa que lo oculto y lo secreto, lo que no es público, lo que no se concibe ni entiende, lo que no es cotidiano y familiar, sin que la palabra pueda caracterizarlo y denominarlo con mayor precisión en sus propias cualidades afirmativas. Sin embargo, con ello nos referimos a algo positivo. Este carácter positivo del Mysterium se experimenta solo en sentimientos. Y estos sentimientos los podemos poner en claro, por analogía y contraposición, haciéndolos resonar sintónicamente. 710. ¿Cuál es el fundamento de una doctrina religiosa? El valor que otorgo a la persona que la enseña o el valor de la propia doctrina para resolver el problema de la existencia humana. Pero no es solo la fe, sino también la razón, de qué vale tu fe, si no eres capaz de fundamentarla racionalmente. Si no eres capaz de eso, tu fe es una arbitrariedad y tu Dios un espejismo, pero la cuestión primordial es la de la fe y el entendimiento. La fe no sería nada ni valdría nada si no pudiéramos entenderla. Entonces el fundamento está en el entendimiento, pero el entendimiento no tiene fuerza. ¿Y el afecto? Es manifestación de fuerza, porque lo es del cuerpo y de los movimientos de este. 711 Armonía de lo contradictorio y entendimiento de la fe, en ello reside el fundamento de las doctrinas religiosas para el individuo. Aunque la historia del cristianismo está jalonada por diferentes hermenéuticas, pocas veces se han interpretado los libros proféticos o los evangelios como el fruto de visiones y visualizaciones, de los que derivan estructuras diagramáticas. 712 Si el cristianismo ha sido una fuerza configuradora, se debe, no al carácter histórico de sus relatos fundacionales, sino al espíritu visionario y videncial, o sea a la psicotecnia que los propios relatos y las cartas apostólicas documentan. 713 Pero la religión no se agota en una sola perspectiva, ya que puede entenderse como filosofía simbólica de la existencia, como método de acondicionamiento psicológico, como técnica de propaganda, como arte de la vida, o como aparato de dominación. Igualmente, las iglesias pueden tener diferentes funciones, ya como teatro y refugio, aula y tienda, bodega o sala de fiestas. En cualquier caso, como se ha señalado, la religión pasó a ocupar el lugar de la filosofía, en el cuidado del alma, monopolizando una problemática a la que no ha sabido dar adecuadamente respuesta, como consecuencia de la burocratización, legalismo y dogmatismo existentes en su seno. Mientras que el paganismo filosófico hacía hincapié en una forma razonable de terapia del espíritu y de búsqueda de la salud psíquica, las religiones derivadas del Antiguo Testamento se dirigieron a la salvación del alma. Ello no obsta para que en el siglo XXI, en el terreno de las religiones se pueda producir una confrontación entre el catolicismo y el islamismo por un lado, y el budismo por otro, dando lugar a movimientos de confrontación en un espacio por otro lado muy limitado. ¿No podría la filosofía, se pregunta Gómez de Liaño, ahorrarnos la confrontación? Pero tal vez la confrontación decisiva será otra, la que el catolicismo librará consigo mismo. 714. Llegamos así,
al final de la propuesta de Gómez de Liaño, para el cual, la filosofía es una forma de vida, una sabiduría 715, una gnosis que permite la automorfosis a través de la integración entre el entendimiento y el sentimiento, entre el discurso lógico y el decurso mnemónico, en última instancia, la integración entre lo uno y lo múltiple, por ser los niveles últimos de significación y sentido para el ser. El despliegue de lo propiamente humano, señala Gómez de Liaño, se debe al pensamiento, que no es algo al margen de la realidad, sino la realidad misma en uno de sus modos, el otro es el de la sensación. El pensamiento es la realidad liberada de algunas de las condiciones que le ha impuesto la necesidad, la sucesión temporal y la yuxtaposición espacial, esto es, las llamadas condiciones físicas o leyes de la naturaleza. El pensamiento es la propia realidad en cuanto que puede volver sobre sí misma en un juego más libre 716. El pensamiento y la actividad contemplativa, permiten liberarse de la necesidad, al tiempo que nos hace dueños de la libertad. Sin embargo, como señaló Kant en la crítica de la razón pura, el propio pensamiento tiende a ir más allá de sí mismo, traspasando sus propios límites. Y ese más allá, al que se refería Aristóteles y Kant, no es otra cosa que el pensamiento mismo, último término de todas las realidades que cabe concebir, yo, Dios, el mundo, el lenguaje, la lógica, el conocimiento, el sentimiento. Pero ¿qué puede haber más allá? Algo que es y no es pensamiento. La fruición, el amor. Un sentimiento infinito de libertad, un estado de infinita gracia. El núcleo al que apuntan todas estas preguntas, es el fondo de indeterminación determinada o de determinación indeterminada, en cualquier caso no objetivable y por tanto, de libertad que hay en el ser humano. La libertad, escribe Gómez de Liaño, es una planta que se alimenta con la sustancia de la negación, pero no solo eso, pues toda negación implica una afirmación en virtud de la cual algo es negado. Lo decisivo está en que es una planta que solo puede brotar en el margen de vaguedad e indeterminación que hay, como si fuera su tierra nutricia, en la esencia de toda determinación, exactitud y precisión 717, y es en el fondo de nuestro ser, donde se constituye ese secreto y donde se constata que el hombre no se puede reducir, ni a las apariencias de sus manifestaciones, ni a las máscaras de su personalidad, sino que es siempre otra cosa, posibilidad esta, que ha de ser protegida como un tesoro. Y si la esencia del hombre es un secreto, este consiste en que nada de lo aparente puede reducirse a lo aparente, ni nada de lo oculto a lo oculto, porque siempre quedará un resto inescrutable, que es el fondo de tiniebla y de misterio en que se cifra el ser. Como señalábamos, en otra parte de este trabajo, la Cer Odisea, es el viaje que realiza Ulises por el mundo en pos de su identidad y plenitud, pero es también, la metáfora de la existencia humana y de un itinerario que supone muchos peligros y desventuras, en el que la añorada identidad, se aprehende cuando se pierde. Si queremos descubrir quiénes somos, hay que investigar a los otros y a lo otro, pues las personas y cosas que nos rodean son un parte esencial de nosotros mismos. Por eso, las vidas de Ulises y Eneas, de Don Quijote y Sancho, de Andrenio y Critilo, representan algo así como una vasta composición musical, en la que el acorde final se va continuamente aplazando a fin de que reúna en su seno todos los contrapuestos y variados matices armónicos, que se han ido produciendo en el trayecto. La definición de sus personas es el fruto de muchas definiciones sucesivas. Los viajes de todos ellos proporcionan su retrato, un retrato en movimiento, cargado de las emociones surgidas al ensalmo de un lugar, una hora, una estación, una compañía, un rumor, un entrevero 718. Esa es la paradoja y al mismo tiempo la riqueza simbólica que encierran esos personajes. Poco importa que hayan existido o no, pues nos invitan a ver la propia vida como un movimiento en el que siempre hay una cierta armonía insuficiente, o sea una determinación en la que siempre queda pendiente una cierta indeterminación 719, una vida de aventura y de insondable misterio que siempre está por construir.